Un hombre había dormido 200 años. Al despertar, encontró a una mujer que lo había esperado todo ese tiempo. La mujer demonio decía que quería saldar una deuda de gratitud. Él estaba completamente desconcertado. En su memoria, él había matado al rey demonio. Hace 200 años, Abel se plantó frente a todos y, con las últimas fuerzas, puso fin al reinado del rey demonio. El mundo se bañó en luz, pero sus ojos no mostraban ni una pizca de calor. Después, Roy, el héroe que lideró al grupo, fue a buscarlo. Roy le dijo que el mundo estaba en paz, así que ya no hacían falta sus ojos ámbar. En ese mundo, el color de los ojos revelaba la afinidad mágica. Ojos rojos, fuego, azules, agua, verdes, viento. Y los suyos, un ámbar dorado capaz de abarcar todo. Esos ojos eran señal de poder supremo, pero también recordaban mucho a los de la raza demoníaca. Roy explicó que, una vez llegara la paz, la humanidad se volvería contra sí misma, y esos ojos serían vistos solo como un mal presagio. Le prepararon una villa aislada en una isla, esperando que viviera allí sus días en silencio y sin llamar la atención. El corazón de Abel cayó al abismo, atravesado por una traición que dolía en lo más hondo. Años luchando codo a codo y todo lo que recibió fue traición y exilio. Al final, aceptó con calma. Desaparecería de su vista, pero nunca pondría un pie en esa hermosa jaula. Se dio la vuelta y se marchó, sin odio contra los que un día fueron sus camaradas. Su odio iba dirigido al mundo, que no tenía lugar para unos ojos ámbar. Con el tiempo se retiró a las montañas y se entregó por completo a investigaciones prohibidas. Por primera vez en la historia, hizo real la magia de la reencarnación. Una sola gota de poción cayó sobre el ataúd y abrió un pasaje hacia el futuro. Ansiaba viajar 200 años adelante. Creía que allí habría un mundo que aceptara el ojo ámbar. Se acostó tranquilo en el ataúd y dejó que su conciencia se hundiera en la larga oscuridad. Algún tiempo después, una oleada de poder estalló desde dentro y reventó la tapa. Se incorporó con esfuerzo y de inmediato notó algo extraño en su cuerpo. Extremidades pequeñas y delgadas, claramente el cuerpo de un niño. Tanto tiempo sin usarlo hacía que su poder costara controlarlo, y parecía que la reencarnación había funcionado. Este era el mundo 200 años en el futuro. Su alma había tomado la forma de un niño. Tras 2 siglos nadie recordaría cómo era antes. Entonces notó una presencia leve pero inconfundible que lo puso en alerta. Era el aura de la raza demoníaca acercándose lentamente a la cueva. Pasos ligeros, una mujer tal vez. ¿Cómo habría pasado la barrera? ¿Se habría deteriorado tanto en 200 años? Con este cuerpo dudaba cuánto poder podría manejar. La puerta se abrió apenas un hueco. Ese instante fugaz era su única oportunidad. Reunió su magia decidido a atacar primero con todo lo que tenía. La luz se formó en su palma, pero se congeló justo cuando iba a soltarla. Retuvo por la fuerza el hechizo que casi se le escapa. En el umbral estaba una joven delgada. Su rostro mostraba asombro, no ámbar. Sus ojos eran de un azul claro, como agua. ¿Humana? ¿Cómo había quebrantado la barrera para llegar hasta aquí? La cesta en sus manos cayó con un golpe. Ella se desplomó de rodillas y las lágrimas brotaron y recorrieron sus bellas mejillas. Dijo que había esperado ese día siempre. Abel quedó perplejo. No recordaba a la mujer ante él. Entonces la vio secarse las lágrimas y una chispa de recuerdo lo atravesó. 200 años atrás había compadecido a una niña demonio. Aún resonaban en su cabeza las protestas enfurecidas de sus compañeros, pero la había protegido igualmente. Entonces recordó que ella se secaba las lágrimas exactamente así. No había cambiado ni un poco en eso. Así que esa pequeña demonio había crecido. Pronunció el nombre que casi había olvidado: Lilith. Nuevas lágrimas rodaron por su rostro, pero ella sonrió confirmando que era ella, y dijo que la había buscado más de 100 años para devolverle la bondad. Solo después de, por fin, averiguar dónde reposaba la reencarnación, ella había venido al fin. Al ponerse en pie, Abel notó que apenas le llegaba al pecho. Esbozó una sonrisa amarga al comprender cuánto se había debilitado su barrera, pero lo que más le inquietó fue esto: sus ojos ya no eran el ámbar que recordaba. Ese color había sido, tiempo atrás, el color de su alma. ¿Acaso lo había abandonado de verdad? Lilith no dio explicaciones. En su lugar, se llevó la mano a los ojos y se quitó el disfraz. Eran 2 finas lentes azules que le cambiaban por completo la mirada. Sus ojos ámbar volvieron a aparecer. Ella mostró esas 2 lentillas coloreadas. Abel quedó sin palabras, con una oleada de sentimientos encontrados en el pecho. En el pasado, muchas vidas se perdieron por el color de los ojos. Tanta sangre vertida por algo que ahora 2 discos finos podían resolver. Lilith le rodeó con una bufanda cálida, sacándolo de sus pensamientos. Había preparado una casa cerca y pensaba llevarlo lejos de aquella caverna helada. Al salir de la cueva, un viento cortante les azotó la cara. Él miró el pueblo a lo lejos. Solo podía imaginar cuánto tiempo había esperado ella este día. El nuevo hogar rebosaba de cosas que nunca había visto. La bombilla que brillaba en particular despertó su curiosidad, pero fue el estudio privado lo que le reconfortó el alma. Lilith sabía que leer era su gran amor, y la vía más rápida para entender esta nueva era. Se lo agradeció de corazón. Al fin y al cabo, hace 200 años los libros eran tesoros extraordinariamente raros. Se sumergió en aquel mar de páginas intentando comprender este mundo extraño. Según los textos, la mayor parte de la energía en esta venía de piedras mágicas. El procesamiento de las piedras mágicas impulsó un salto explosivo en la civilización. Incluso las bombillas funcionaban con la energía de esas piedras. Se imaginó que los magos de esta época lo tendrían bastante fácil. Leyó más, pero su sonrisa se fue apagando.
Lo que revelaban los libros lo dejó atónito. El nivel general de la magia se había degradado gravemente. Lo que hoy veneraban como hechizos poderosos eran trucos que cualquier niño conocía en su tiempo. Peor aún, los tomos documentaban runas de hechizo plagadas de errores. Practicar con esos métodos solo llevaría al fracaso, o peor, a una explosión. Este mundo del futuro había dado saltos tecnológicos, pero la magia estaba en declive. Justo entonces sonó algo fuera de la puerta, y no era Lilith. La presencia era extraña y Lilith no aparecía. La puerta se abrió de par en par y un niño con la nariz mocosa asomó la cabeza. Con una sonrisa preguntó si él era el hermanito de Lilith. Abel no entendía nada. El niño, que decía llamarse Ted, declaró con gran pomposidad que pensaba llevarse a Abel como su subordinado. Abel sintió una resignación impotente. La ropa fina del niño delataba nobleza. Abel rechazó esa distinción, pero el crío empezó a quejarse y a exigirlo a gritos. Llevado al límite, Abel decidió echar al niño de la forma más directa. Le advirtió que no se metiera con él y dejó que viera bien el color de sus ojos. El chaval se quedó realmente sorprendido. Abel creyó que su plan había funcionado, pero Ted soltó una carcajada atronadora. Gritó emocionado que era la primera vez que veía los legendarios ojos ámbar. Abel no entendía por qué el niño no tenía miedo. En ese momento llegó corriendo un chico mayor para detener a su hermano pequeño. Era el hermano mayor de Ted, Buzz, que regañó a Ted por colarse en casa ajena. Pero Ted, sin esperar, señaló a Abel para presumir su hallazgo. Al ver los ojos ámbar de Abel, Buzz pareció comprender. Dijo que Lilith había hablado muy bien del talento de su hermano, aunque sus palabras traían una decepción apenas disimulada al comprobar la realidad. Ted añadió que esos ojos de pollito significaban incapacidad total para adaptarse a cualquier magia. Abel se quedó helado por dentro. Aquello era lo contrario de lo que conocía. Los ojos ámbar exigían un entrenamiento brutal para desbloquearse, pero una vez dominados podían controlar magias de cualquier atributo. Antes esa fuerza despertaba envidia y reverencia. Ba reprendió a su hermano por hablar tan duro, pero añadió lo suyo. Dijo que hoy en día se podía vivir perfectamente sin magia y dio a entender que cuidarían de Abel según su rango. Abel se sintió horrorizado por dentro. Lo trataban como a un inútil total. El jefe apremió a su hermano a irse a casa a practicar magia. Al irse, Ted no pudo resistir una última mirada para burlarse de los ojitos de pollo de Abel. Abel miró la puerta al cerrarse de un portazo y una absurda sensación de impotencia lo invadió. En ese instante comprendió de golpe la historia que acababa de leer. El mundo había vivido un siglo en paz. La raza demoníaca se había vuelto leyenda olvidada. Esos ojos ámbar que antes reflejaban a los demonios ya no inspiraban miedo, naturalmente. En una era pacífica donde el nivel mágico había caído en picado, ojos cuyo valor solo salía a la luz tras años de duro entrenamiento se convirtieron en motivo de burla. De perseguidos en el pasado a objeto de risa hoy, la vida sencilla que anhelaba parecía eternamente fuera de su alcance. Justo entonces volvió Lilith y lo sacó de sus pensamientos. Al verla, Abel entendió de inmediato a qué se dedicaba por la ropa que llevaba. Lilith giró con gracia y preguntó si le quedaba bien. A Abel se le subió un leve calor a las mejillas y, con sinceridad, dijo que sí. Ahora su confusión también se resolvía. Entendía por qué tenía que ocultar esos ojos ámbar. En más de 200 años, la posición de los ojos ámbar había quedado totalmente invertida. La expresión de Lilith se entristeció. Habló de cómo la raza demoníaca había declinado a lo largo de esos 2 siglos. Desde que el rey demonio fue derrotado por los héroes, los restos de la raza demoníaca fueron perseguidos y aniquilados por humanos, y el nivel de los magos cayó a la vista de todos. Él recogió sus palabras, lamentando que incluso se hubiera olvidado la verdad sobre el poder oculto en los ojos ámbar. Entonces le preguntó algo, de repente, si, como miembro de la raza demoníaca, albergaba odio hacia los humanos y hacia él. Lilith solo sonrió con suavidad y negó con la cabeza. Recordó cómo él se había lanzado a protegerla cuando era pequeña, vagando con ella a cuestas. No solo le enseñó magia, sino también a sobrevivir entre humanos. Ella se levantó y, con voz baja pero firme, expresó lo que había guardado por tanto tiempo. Confesó que desde hacía muchísimo tiempo estaba profundamente enamorada de él. Luego ella hizo una petición. En el baño lleno de vapor, le secó la espalda con delicadeza. Él, algo sonrojado, señaló lo que una escena así podría insinuar. Ella solo rió bajito, diciendo que con su aspecto de niño no tenía argumento convincente ninguno. Aún así, ser vista por él como mujer le bastaba para ser feliz. Aquella noche compartieron cama. Era la primera vez en 200 años, la primera vez que él cayó en un sueño profundo y sin sueños. Las mañanas siguientes desayunaban juntos. Durante el día él se empapaba de libros aprendiendo sobre esta época, pero cada tarde la calma se rompía por un invitado no deseado. Ted, el hijo del noble, irrumpía exigiendo compañía para jugar. No tenía paciencia para niños y maquinaba escapadas sin cesar. Un día fue directo a la ventana y lanzó un hechizo sencillo. Ante los ojos abiertos de Ted, con la boca abierta, Abel se encaramó ligero al tejado del vecino. No era ni una fracción de su poder antiguo, pero impresionó suficiente. El espíritu competitivo de Ted se encendió al instante. Intentó reunir su propia magia y saltar por la ventana. Su cuerpo tembló, apenas despegó del suelo. Su magia se desparramó sin control. Abel vio el problema al momento. Ese control no era sostenible. Como era de esperar, la magia de Ted falló, chilló y cayó entre los arbustos de abajo.
Abel bajó de un salto para comprobarlo, pero Ted, avergonzado y furioso, se lanzó sobre él. Abel apoyó con calma el pie en su espalda y lo usó de trampolín para apartarse. Ted fue a estamparse contra la pared. Al ver al chico agarrándose la nariz, Abel pensó que el crío aguantaba el golpe. Con 20 años de entrenamiento, podría llegar a ser un mago decente, se dijo. Ted, furioso, acusó a su criado de atreverse a hablarle así. Abel negó ser criado, pero entonces se le ocurrió una idea repentina. Cambiando de tono, dijo que, al final, estaría dispuesto a ser su criado. Ted se iluminó de felicidad, pero Abel puso una condición. Recordó la bufanda cálida que Lilith le había dado, y le dijo a Ted que si conseguía arrebatarle la bufanda antes del ocaso, aceptaría gustoso que fuera su hermano mayor. Ted pensó que sería fácil, y aceptó al instante. Abel, sin embargo, tenía otros planes, porque ese joven noble iba a interrumpir su lectura todos los días de todas maneras. Bien podía convertirlo en un excelente compañero de entrenamiento físico. Ted salió disparado tras él con determinación ardiente. Abel saltó al tejado. El gesto encendió aún más la rivalidad de Ted. Se lanzó también y torpemente se estampó contra la pared. Abel sonrió por dentro. La distancia entre ambos era abismal. Aún así, Ted lo intentó otra vez y esta vez sí subió. Empezó a perseguirlo con verdadero empeño, lo que sorprendió un poco a Abel. Ted no estaba usando magia de aumento. Confiaba solo en su capacidad física. Mientras Abel lo esquivaba, evaluó con calma a su perseguidor. Aspecto normal, nada avispado. No se notaba rastro de intelecto, solo aguante y pura terquedad. Ted volvió a perder el equilibrio en el tejado y cayó hecho polvo. Preguntó cómo era posible que Abel no se cansara ni un ápice. Abel le preguntó si buscaba una excusa para rendirse. Claro, eso hizo que Ted retomara la persecución, aunque a los ojos de Abel sus movimientos eran dolorosamente lentos. Al final, Ted quedó completamente exhausto, desplomándose en el suelo. Aún así, haber aguantado 20 minutos superó las expectativas de Abel. Se dispuso a volver a su estudio para acabar con esta farsa, pero al pasar junto a la ventana vio a Lilith. Ella estaba dentro, hablando con el joven maestro Voss. Abel lanzó discretamente un hechizo para agudizar el oído. Oyó a Lilith declinar con cortesía pero firmeza la propuesta de Voss, y él estalló en ira, decidiendo que algo le faltaba. Parecía que un joven noble con un orgullo tan frágil era, como era de esperar, de los que peor llevan el rechazo femenino. Pero Lilith explicó en voz baja que su negativa no tenía nada que ver con descontento. Era simplemente que su corazón ya pertenecía a otra persona. Esas palabras hicieron que hasta Abel, que escuchaba afuera, se quedara helado un instante. Voss apretó los dientes y preguntó si esa persona era su hermano Abel. Lilith guardó silencio. Entonces, con una sonrisa, ella admitió que así era. Abel quedó completamente atónito. Una tormenta de emociones le subió por dentro. Voss tembló de rabia, le lanzó insultos llamándola sinvergüenza, que se había enamorado de su propio hermano. Al oír sinvergüenza, la mirada de Abel se volvió gélida en un instante. Pero fingir ser hermanos era la coartada más cómoda que tenían por ahora. Las palabras feas del jefe dolieron, claro, pero él había sido rechazado de plano, y esa lástima hizo que Abel mirara hacia otro lado. Desde ese día, Ted se convirtió en una sombra constante detrás de Abel. Jugar con el joven noble había terminado por ser parte de su rutina diaria. Tras unos días observándolo, Abel notó algo. Aunque Ted tenía ojos ardientes propios de la magia de fuego, le faltaba el razonamiento complejo para sostener hechizos elementales de alto nivel. Ese talento instintivo para leer y trazar runas al vuelo claramente no lo poseía. Sin embargo, Abel descubrió otro don en él. En lo que a magias de mejora física respecta, Ted tenía una intuición natural y una aptitud notables. Ese tipo de magia que no dependía de la lógica podría encajarle perfecto. Ted volvió a lanzarse contra él, lleno de emoción. Abel notó que en apenas unos días el chico había avanzado de forma tangible. En ese momento, el jefe los vio desde la ventana, su mirada clavada en las dos figuras del tejado. Abel detuvo la mano de Ted con facilidad y comentó con despreocupación que sus movimientos eran lentos. Ted cayó rodando por el tejado, deslizándose por la nieve una buena distancia. Se puso de pie a la carrera, la frustración en la cara, pero resbaló y perdió totalmente el equilibrio. Gritó al precipitarse y chocar con fuerza contra el suelo, y las lágrimas brotaron de los ojos de Ted al instante. Abel saltó de inmediato, evaluó la situación y sospechó una fractura. Empezó a conjurar magia de curación, pero en ese momento Voss llegó corriendo, rugiendo, empujó con fuerza a Abel y se arrodilló junto a su hermano proclamando que él haría la magia de recuperación. Abel se sorprendió un poco. Alguien sin ojos grises puede hacer sanación, pero la luz mágica verde que surgió en las manos de Voss aguzó la atención de Abel. Parecía convincente a simple vista, aunque los gritos de Ted se hicieron cada vez más fuertes. Abel sintió de inmediato que algo iba muy mal. La correcta curación ósea es como montar bloques. Siempre empiezas por las piezas grandes de base, pero Voss hacía justo lo contrario, forzando piezas grandes sobre otras pequeñas, como quien arma un edificio al revés. Era solo una ilusión superficial de reparación. La estructura interna estaba hecha un desastre total. Ese tipo de unión acabaría en consecuencias catastróficas. Abel gritó con urgencia que un médico debía atenderlo ya, pero Voss le respondió con un rugido furioso. No era lugar de un plebeyo darle órdenes. Lo acusó de ser el responsable de la caída de Ted, y recordó que Ted era un noble, el respetado segundo hijo de los Langbert. Le lanzó insultos una y otra vez, tildándolo de palurdo de ojos inferiores. Juró que no perdonaría a quien mancillara el honor de su ilustre casa. Sacó la espada larga y Voss retó a duelo.
Abel se quedó paralizado, cansado y resignado, porque Ted seguía en el suelo, gimiendo de dolor. Un duelo ahora mismo era lo menos sensato, pero el alboroto había atraído a espectadores y la situación se hacía más complicada. No tuvo más remedio que aceptar el reto. Boss anunció las reglas y, con falsa magnanimidad, ofreció darle una ventaja. Abel rechazó su generosidad, solo quería terminar cuanto antes. Esa indiferencia fue la gota que colmó la paciencia de Boss. Soltó un grito furioso y desató su técnica final favorita. Un hechizo llamado cuchillaviento rasgó el aire con fuerza tremenda. Abel se apartó sin esfuerzo. El golpe partió el gran árbol tras él en dos. Observó en silencio. El poder era considerable, pero la velocidad de lanzamiento era excepcional. Antes, esa rapidez casi nadie la alcanzaba, salvo él. Aún así, el rival delante de él claramente no tenía ese nivel. La respuesta debía estar en esa espada de diseño extraño. Boss sonrió con triunfo, preguntando si acaso nunca había visto un artefacto mágico. Alardeó de su poder, diciendo que ayudaba a formar hechizos. Entonces blandió la espada otra vez y lanzó un nuevo ataque feroz. Esta vez Abel alcanzó a ver las runas en la hoja. Todo encajó de golpe. Buzz levantó a Tai en el aire, intentando aplastarlo con pura violencia. Abel solo sintió un cansancio abrumador. Con un gesto despreocupado, neutralizó el ataque feroz con la mano desnuda, dejando a Buzz atónito. Ahora entendía que los artefactos mágicos eran la raíz del declive de los magos. La dependencia de dispositivos externos había anulado la capacidad de pensar por sí mismos. Decidió poner fin a la farsa y mostrarle a ese hombre el verdadero poder. Concentró y la misma cuchillada de viento tomó forma en sus manos, pero en otra escala y con fuerza totalmente distinta. La tormenta de viento devastadora no dejó escapatoria a Buzz. Salió volando y cayó hecho un montón al suelo, y Abel ya estaba conteniéndolo. Buzz se negó a rendirse y escupía insultos amargos. Entonces, sin aviso, apareció un destello de falda frente a él. Lilith, sin previo aviso, alzó la pierna y se la plantó en la cara. Buzz salió disparado otra vez. La voz de Lilith, fría como el hielo, dijo despacio que podía tolerar insultos hacia ella, pero no permitiría que nadie faltara al respeto al señor Abel. Ella lo miró desde arriba, con los ojos llenos de advertencia helada. Buzz se quedó muerto de miedo por la hazaña repentina. Abel no tuvo más remedio que llamar y detener a Lilith. El doctor dijo que Ted necesitaría medio año de reposo, y a Abel se le cayó el alma al suelo. Para un chico vivo como Ted, aquello era casi una condena. Parado junto a la ventana, Abel escuchó el diagnóstico con el ceño fruncido. 6 meses eran demasiados. Cuando Ted se durmió, apareció sin ruido un círculo mágico de teletransporte. Abel emergió decidido a intervenir de forma más directa. Al principio quería solo probar la medicina de esta era, pero abandonó la idea. La magia se concentró en sus manos y envolvió las heridas de Ted. Primero borró todo rastro de la magia de Buzz, luego con una técnica mucho más fina recompuso los huesos y aceleró la curación. Ted siguió dormido, tranquilo, durante todo el proceso. Al mirar su rostro dormido, a Abel lo invadió una profunda culpa. Antes de irse, susurró un perdón. Lo siento. A la mañana siguiente abrió la puerta y encontró a Buzz allí, con la cabeza rapada. Casi no lo reconoció, lo llamó a media voz. El jefe explotó como si lo hubieran pisado, se puso furioso, y al segundo siguiente recibió un golpe certero en la nuca. Era su padre, Iván. Se arrodilló y pidió perdón por la tontería de su hijo. Buzz no entendía por qué su padre se humillaba ante un simple plebeyo, solo el hermano menor de la sirvienta, y esas palabras le valieron otro puñetazo. Iván finalmente contó la verdad. No fue su familia la que contrató a Lilith, sino que Lady Lilith había estado empleando a toda su familia desde siempre. Buzz se quedó paralizado, su mundo hecho pedazos, y Abel por fin comprendió. La pregunta que le rondaba por fin tuvo respuesta. ¿Por qué Lilith, un demonio de alto rango, vivía en segundo plano? Era la supervivencia de su raza entre humanos, aparentar ser sirvientes obedientes mientras manejaban con habilidad el poder de la nobleza entre bambalinas. Después de eso, el jefe desapareció del pueblo. Se decía que entró en una academia mágica de élite. Iván reunió a Ted Close y le contó el pasado. Cuando fue joven, lo atacó un monstruo en el bosque y Lilith apareció como un ser divino y le salvó la vida. Después la apoyó y le enseñó magia, fuera cual fuera su estatus oficial. Ella fue su benefactora y vecina a la que respetó profundamente. Le dijo a Ted que se llevase bien con esos hermanos. Ted asintió con una sonrisa pícara. Desde entonces Abel había sido su amigo más cercano. Aquella tarde Ted entró al gabinete de Abel como siempre, pero esta vez lo llamó maestro con una sonrisa de oreja a oreja. Abel suspiró pensando qué trampa habría ideado el chico ahora. Pasaron 2 años entre discusiones y risas. Fueron uno de los pocos periodos de descanso en su larga vida. Abel se adaptó poco a poco a este mundo 200 años adelante, y Ted dejó atrás parte de su infantilidad. Su magia avanzó a pasos agigantados. Ahora lanzaba fuego con verdadera destreza y su poder no era cosa menor. Abel lo miró con una sonrisa de sincera aprobación, y Ted le propuso que juntos presentaran el examen de ingreso al día siguiente. La invitación dejó a Abel pensativo. Fue a preguntarle a Lilith si alguien ya había llegado a la cumbre hace 200 años, ¿por qué tendría que volver a estudiar ahora? Pero Lilith replicó, si no iba a la academia, ¿con qué pensaba ganarse la vida? Dijo que sería aventurero, como antes. Lilith le informó que la profesión de aventurero llevaba 10 años abolida.
En tiempos de paz no tenía sentido ni trabajo. Señaló que si quería trabajar en algo relacionado con magia, la formación formal era obligatoria, y añadió con media sonrisa burlona: ¿de verdad quería pasar los días como su mantenido? Eso fue suficiente para que cediera y accediera a hacer el examen. Al día siguiente, Ted lo llevó con entusiasmo por las puertas de la principal academia mágica del reino. Más allá, susurros y miradas desdeñosas lo siguieron como sombras. Los alumnos matriculados comentaban sus ojos inferiores a voces altas. Se burlaban de lo bajo que había caído la academia por permitir que alguien como él hiciera el examen de ingreso. Abel pensó que el carácter de esos niños nobles era lamentable, pero Ted, a su lado, ya estaba furioso y defendiendo su honor. En ese instante, una voz femenina clara y cortante resonó y los silenció. Los acusó de juntarse para difamar a alguien a sus espaldas, conducta nada propia de nobles. Abel se dio la vuelta y vio un escudo conocido reluciendo en el pecho de la chica. Tuvo la sensación de haber visto ese emblema antes. Los instigadores, arrogantes, exigieron saber quién era, y la chica, con la cabeza erguida, se presentó. Se llamaba Alisa y aspiraba a ser una gran maga cuyo nombre retumbara en la historia. Parecía inevitable el choque. Los demás querían dar una lección a aquel candidato presumido. Alisa retrocedió en silencio y de pronto brilló una espada. La punta afilada apuntó directamente a ellos, el movimiento limpio y veloz. Abel notó para sí que su esgrima era impresionante. Alisa les dijo frío que se largaran de su vista. Los provocadores se retiraron avergonzados, lanzando una amenaza para salvar la cara. Abel sintió que debía agradecerle y la llamó para que se detuviera. Alisa no se detuvo, así que él la sujetó para frenarla, pero ella le arrebató la mano con una bofetada seca. Le llamó a Abel un simple plebeyo y le dijo que no tuviera la osadía de tocarla, dejando claro que despreciaba a la gente que habla a espaldas ajenas. No había venido a ayudar a un plebeyo. Se dio la vuelta y se marchó diciendo que solo le interesaban los de verdadera fuerza, lo que volvió a enfurecer a Ted, quien gritó que ella no tenía ni idea de lo que era la fuerza de verdad. Abel, sin embargo, observó su figura alejándose, con la molesta sensación de haber visto esa cara en alguna parte. Luego vino la parte escrita del examen de ingreso, que para Abel fue un chiste hasta la última materia, ingeniería mágica, donde la cosa se complicó de golpe. Esa última pregunta parecía puesta para que nadie sacara nota perfecta. Lo pensó un instante y una sonrisa se dibujó en su boca. ¡Qué coincidencia tan absurda! Porque quien había formulado ese teorema no era otro que él mismo, hace 200 años. Al terminar la prueba escrita, los soltaron en un campo abierto. Lo que seguía era una prueba práctica con herramientas mágicas, y la mesa estaba repleta de artefactos de toda clase. El examinador indicó que eligieran según el color de sus ojos. Abel no esperaba gran cosa. Era improbable que hubiera algo pensado para ojos ámbar, así que con calma tomó una espada de mano roja como sustituta. El examinador anunció que los blancos eran de una materia negra que absorbe magia. Los candidatos podían desatar su magia a gusto. Ted fue el primero en levantar la mano emocionado, pidiendo pasar antes que los demás, y Abel no pudo evitar sentir una punzada de preocupación por él. Todos allí eran de la élite. Temía que el nivel a medias de Ted lo dejara en ridículo ante la concurrencia. Ted concentró todo lo que tenía y lanzó un grito al soltar una bola de fuego, pero lo que salió fue apenas una chispa. Abel sintió una ola de decepción, igual de torpe que siempre. El débil estallido mágico alcanzó el centro del blanco y se esfumó sin dejar rastro. Sin embargo, el lugar estalló en algarabía. Abel pensó que era burla, pero para su sorpresa, el examinador exclamó con admiración genuina, declarando a Ted un talento excepcional. Los demás candidatos estaban desinflados, quejándose de la presión por seguir a alguien tan fuerte. Abel no lo podía creer. Ese nivel aquí se consideraba impresionante, y los que venían después confirmaron su sospecha. Su magia era aún más débil, como un concurso de talentos torpe. El objetivo solo sufrió unos arañazos. Cuando llegó su turno, el examinador habló con un tono de preocupación vacilante. Abel sintió una ola de resignación conocida. Lo habían subestimado por sus ojos ámbar, pero Ted le dio una palmada entusiasta en el hombro, instándole a demostrar de qué estaba hecho. Esa confianza total y sin condiciones le calentó el pecho a Abel. Cogió la herramienta mágica y se colocó en la posición de salida. Cientos de miradas le taladraban la espalda, acompañadas de susurros. Se burlaron de su lento montaje del hechizo, propio de alguien con ojos inferiores. Abel los ignoró y se concentró, pensando en una combinación elegante. Si el blanco era materia oscura, más le valía ir a por todas. Activó su hechizo bola de fuego, tipo 2, división. Un torrente de magia estalló disparándose hacia el cielo. Todos se quedaron boquiabiertos, atónitos por la magnitud. Abel pensó para sus adentros que aquello no era solo grande. La esfera mágica subió alto y regresó como un fuego artificial. Mientras los espectadores miraban incrédulos, el objetivo fue engullido por completo. Al disiparse el humo, solo quedó un cráter aterrador en el suelo. La sala del examen quedó en un silencio sepulcral, y luego estalló en un clamor aún más fuerte que antes. Ted saltó de alegría, animando a voz en cuello. Abel supo entonces que había sacudido prejuicios bien arraigados.
En otra sala, Alisa desató su tajada ígnea con un golpe atronador. La embestida tenía potencia suficiente para rajarse la superficie del blanco negro. El examinador no pudo ocultar el shock, y el público soltó respiraciones cortas. Aún así, Alisa solo sintió un aburrimiento absoluto. Que una supuesta academia de élite se alterara por algo de ese nivel le parecía ridículo. Entonces, un examinador de la sala contigua vino corriendo. Ella amplificó el oído en silencio y captó fragmentos del intercambio. Las palabras clave fueron candidata de ojos ámbar, y el objetivo quedó destruido. Su corazón dio un brinco. De inmediato pensó en la persona que había visto esa mañana. Una sonrisa de verdadera emoción por fin se asomó en la comisura de sus labios. Las cosas empezaban a ponerse interesante. Tras el examen, Abel fue calificado como clase A. Ted también obtuvo clase A y apenas disimulaba su suficiencia. Ambos se dirigieron a la sala de espera reservada para candidatos A. Estaba casi vacía, pero al entrar, todas las miradas se clavaron en ellos. Todas las miradas se posaron en el color ámbar de los ojos de Abel. Susurros recorrieron la sala, especulando sobre el rumor de que él había destruido el objetivo. Una voz conocida se alzó cerca. Alisa se acercó directamente. Ella preguntó sin rodeos si era verdad lo del objetivo destruido. Le presionó sobre cómo había construido el hechizo, sospechando que había entrenado con un maestro famoso. Al ver que Abel guardaba silencio, declaró que ella misma averiguaría en la próxima prueba. La examinadora Fidia apareció en el momento justo y anunció las reglas de la evaluación final. El formato sería un duelo simulado, sencillo y directo. Dos candidatos se enfrentarían y quien tuviera su defensa rota primero sería el perdedor. Los oponentes se emparejarían según el rendimiento en las rondas anteriores. El resultado no sorprendió. El rival de Abel fue Alisa. En el escenario de duelo, Alisa desenvainó su espada con un movimiento fluido y le dijo que sacara su arma. Abel respondió que no tenía por costumbre depender de herramientas mágicas en combate. Alisa rió y lo llamó anticuado. Sin dudarlo, cargó, balanceando la espada con ferocidad relámpago. Abel reconoció en silencio que sus habilidades eran impresionantes para esta era. No se movió, pero justo cuando la hoja iba a tocarlo, desapareció. En un instante, apareció detrás de Alisa con una compostura impecable. Alisa giró sorprendida, pero el fuego de lucha en sus ojos ardía aún más intenso. Reunió su magia otra vez, y llamas más intensas que nunca recorrieron la longitud de su espada. Un segundo tajo ígneo estalló con aún mayor fuerza. Esta vez Abel no pensaba solo en esquivar. Alzar la mano le bastó para construir el mismo hechizo de fuego, pero la magia detrás era mucho más rica y salvaje. Alisa no había previsto nada de esto. Se quedó completamente bloqueada, sin saber cómo reaccionar, la mente en blanco. Al instante siguiente, las dos fuerzas mágicas chocaron en el aire con un estruendo tremendo. Un destello cegador estalló hacia afuera y lo engulló todo. Cuando el rugido se apagó, el humo se alzó y un cráter aterrador había quedado en la tierra. Abel tanteó con sus sentidos, pero no detectó rastro de su oponente. Un fogonazo de remordimiento lo atravesó. Tal vez se había excedido. Entonces, un viento afilado descendió a toda velocidad desde lo alto. Alisa cayó del cielo como un meteorito lanzando un ataque sorpresa. Había usado una técnica para ocultarse. Qué pena, su rival era yo. La magia tomó forma en sus manos en un instante. 12 bolas de fuego ardiente se lanzaron a la vez, chillando por el aire. Los ojos de Alisa se abrieron de par en par, la sorpresa la inundó. ¿Esa velocidad al lanzar y controlar 12 a la vez? Por fin lo entendió. Este hombre era terroríficamente fuerte. Una cadena de explosiones elevó una columna de fuego al cielo. La fuerza dejó a la multitud sin aliento. Los espectadores murmuraron que la diferencia entre ellos era dolorosamente evidente. Cuando el humo se disipó, Alisa estaba de rodillas, pero el espíritu de lucha en su mirada no se había apagado, si acaso ardía más fuerte. Un atisbo de sorpresa cruzó también la mente de Abel. El examinador anunció que su defensa había sido rota y el duelo había terminado. Pero Alisa apretó los dientes y protestó. Aún no había terminado, exigió que el duelo continuara. Abel esbozó una sonrisa. Admiraba esa terquedad. Alisa clavó la espada en el suelo, se incorporó y lanzó una declaración a todos los presentes. Demostraría a cada persona aquí que ella era más fuerte que todos. La sonrisa de Abel se desvaneció y se preguntó en voz baja: en tiempos de paz como este, ¿por qué sigue obsesionada con hacerse más fuerte? Nada que ver con aquella guerra. Hoy en día, hasta quienes no tienen poder deberían poder ser felices, replicó Alisa con convicción. La paz es una ilusión. El tratado no garantiza permanencia. Nadie puede prometer que no surgirá otro rey demonio, y los países vecinos no han dejado de engrosar sus ejércitos. Se negó a dejarse hundir en la cómoda ilusión de una paz que podía romperse en cualquier momento. Por eso tenía que volverse fuerte, lo bastante fuerte para protegerlo todo, y entonces devolvería a la familia que la crió. Esa frase le dio a Abel la sensación de algo importante, pero antes de que pudiera pensar más, Alisa desató la última de sus magias. Llamas abrasadoras la envolvieron por completo y dejó a todos sin palabras mientras pronunciaba el nombre de un hechizo prohibido. Las llamas se alzaron y se transformaron en un enorme par de alas. Con un grito agudo se lanzó al cielo, sostenida por el fuego, y la multitud gritó incrédula ante aquel espectáculo, viendo a Alisa desplegar sus alas como una diosa de llama. Desde las gradas vino un grito atónito. La magia de vuelo era real. Abel lo entendió. Aquello exigía controlar simultáneamente atributos con precisión. Incluso hace 200 años, solo unos pocos raros lo dominaban. No era una habilidad que se ganara en poco tiempo. Un rostro conocido cruzó su memoria, un viejo camarada de antaño. No esperaba que una magia ancestral se hubiese transmitido tan intacta. Lo que su familia debió sacrificar y verter para lograr esto era inimaginable. Anunció que el espectáculo había terminado y que ahora le tocaba a él, y un rayo violeta salió a toda velocidad directo hacia Alisa en el aire.
Ella se preparó y aguantó, pero sintió como los cimientos de su hechizo se desgarraban. Al segundo siguiente, una explosión de luz ardiente brotó justo detrás, y esas magníficas alas de fuego se disolvieron en chispas en un instante. Gritó y su cuerpo comenzó a caer. Abel saltó y la atrapó en el aire, la sostuvo en brazos y preguntó en voz baja, sabiendo ya la respuesta, si ella era descendiente de María, el héroe de la llama. La bajó al suelo con seguridad, su voz dejando entrever sincera admiración. Le dijo que tenía mucho talento y la animó a seguir haciéndose más fuerte. La voz del examinador proclamó a Abel vencedor y toda la arena estalló en vítores. La multitud se volcó hacia él con ovaciones, tratándolo como a un héroe nuevo. Alisa, de pie a lo lejos, observaba el alboroto. Una mezcla feroz de vergüenza y rabia la invadió. Se llevó la mano al rostro enrojecido, sin entender cómo había perdido tan estrepitosamente. Tras el examen, los profesores bullían de emoción por los talentos destacados de este año. Colmaban de elogios a los tres, Ted, Alisa y Abel. Solo Emma Zen, la encargada de corregir los escritos, dejó escapar un despectivo bufido. Dijo sin rodeos que solo existía un genio verdadero, Abel y solo Abel. Los demás maestros se quedaron perplejos. Al fin y al cabo, era un plebeyo de ojos ámbar. En cuanto a aptitud, Alisa no parecía en absoluto inferior. MSN negó con cabeza, exhausta, y mostró la hoja con la puntuación perfecta. Abel había resuelto el teorema supremo, una teoría compleja que ni los investigadores veteranos habían resuelto. Todos los profesores guardaron silencio absoluto. En ese instante, el venerable director cruzó la puerta. Preguntó qué tenía a la profesora tan alterada. Emma Zen relató la noticia con emoción apenas contenida. Había encontrado a un genio sin parangón, un estudiante llamado Abel. En cuanto el nombre llegó a los oídos del director, sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó tan estupefacto que se le salieron las dentaduras. Exigió con urgencia que Emma Zen repitiera el nombre. Al oír Abel por segunda vez, todo cobró sentido para él. Ya entrada la noche, la oficina del director se llenó de susurros atónitos y contenido nervioso. El nombre Abel hizo imposible cualquier sueño. Se acercó a una estatua antigua y concentró magia en sus manos. La energía fluyó hacia la espada que sostenía la estatua y la habitación comenzó a vibrar levemente. Una puerta oculta que daba a una cámara secreta se fue abriendo lentamente. Entró en un cuarto repleto de textos antiguos. Fue directo a un cajón y lo abrió. Dentro reposaba una carta de considerable antigüedad, quieta y silenciosa. Bajo la influencia de la magia, el papel se desplegó. Era la nota final de su abuelo, una verdad escrita solo para sus descendientes. La carta revelaba un secreto borrado de la historia. La historia que el mundo celebra, la de los 4 sabios que mataron al rey demonio, era mentira. Con solo esos 4, ni siquiera habrían rozado un pelo del rey demonio. El que realmente lo venció fue un mago de ojos color ámbar. Se llamaba Abel. El director recordó las advertencias repetidas de su abuelo. Ese quinto sabio, por tener ojos ámbar como los de la raza demoníaca, fue perseguido. A pesar de poseer un poder capaz de mover los cielos, su nombre fue borrado de los libros. Pero, ¿cómo había podido un humano sobrevivir 200 años? Decidió que tenía que ver más de cerca la verdadera fuerza de ese joven. En una cafetería de la capital, tras los exámenes de ingreso, Abel estaba solo, bebiéndose un café. Ted irrumpió en la puerta, todo emoción y alboroto. Agitó la carta de admisión en el aire y le pidió al maestro que adivinara el resultado. Abel la miró apenas y vio enseguida que ya había hecho trampa. Descubierto su truco, Ted quedó profundamente decepcionado. Pero Abel desvió de repente la mirada hacia un sitio en la distancia y preguntó directamente quién se escondía allí. La figura pelirroja no había hecho muy buen trabajo ocultándose. Pillada con las manos en la masa, no tuvo más remedio que saludar torpemente. Dijo que fue un encuentro casual, que ese era simplemente su lugar favorito para comer pastel. El ingenuo de Ted se lo creyó a la primera. Abel cortó las cortesías y preguntó a qué había venido en realidad. Alisa se ruborizó y sus ojos comenzaron a mirar por todos lados. Tropezó con las palabras y preguntó en qué clase la habían colocado. Admitió a regañadientes que parecía que tenía mucho que aprender de él. Abel pensó en qué buscaba, pero Ted, junto a él, no se contuvo y soltó la respuesta con gran satisfacción. Anunció feliz que tanto él como su maestro habían quedado en la clase superior, la A. Al oír clase A, los ojos de Alisa se iluminaron. Empezó a tararear una tonada alegre y se fue de buen humor. Abel miró a Ted, genuinamente desconcertado por su presencia. Justo entonces, la puerta del café se abrió de nuevo con suavidad. Al ver quién entraba, Ted y Abel se quedaron paralizados. Era Lilith, y llevaba el uniforme de profesora del instituto, así que le preguntaron qué hacía vestida así. Lilith sonrió y anunció que desde hoy era oficialmente profesora en la academia. Ted quedó tan atónito que apenas podía pestañear, incrédulo por la coincidencia, mientras Abel, que conocía sus capacidades, no se sorprendió en lo más mínimo. Todo lo que Lilith se proponía lo lograba sin despeinarse. Se acercó a su oído y les prometió que seguiría ayudándoles desde su nuevo puesto. Al poco llegó el día anterior a la ceremonia de ingreso y ella los acompañó hasta el dormitorio estudiantil. Durante los próximos 5 años vivirían todos juntos en esos pasillos. Luego ella se disculpó para ocuparse de unos asuntos y tras darle las gracias, Abel y Ted, cargados con un montón absurdo de maletas, entraron al edificio. En el salón común se encontraron con la profesora Fidia, la encargada del dormitorio. Abel la reconoció como una de las examinadoras del examen de ingreso y Fidia les entregó los uniformes oficiales de la academia. Les recordó que debían llevarlo siempre que salieran del recinto. Abel tomó la bolsa y enseguida notó algo raro en el uniforme. Alguna inscripción mágica había sido aplicada. Fidia explicó que eran runas anti-mágico y anti-manchas.
Abel preguntó quién las había hecho, pero la respuesta fue vaga y esquiva. Tras recoger las llaves, les asignaron habitaciones contiguas, aunque Abel no dejaba de pensar en aquella inscripción chapucera. Ted, al verlo, preguntó qué pasaba. Abel explicó que el trabajo de inscripciones estaba hecho de cualquier manera, un desperdicio de buen tejido. Decidió entonces rehacerlas él mismo y empezó por el uniforme de Ted. Al ponérselo, Ted se sintió ligero como una pluma. Abel quedó contento con el resultado. Justo cuando iba a ocuparse del suyo, Ted recogió todas sus bolsas y anunció que iba a hacer diplomacia de bollos con su nuevo uniforme, sacando de su pueblo una especialidad, los panes bola de nieve. Él ofreció uno con entusiasmo a Abel para que lo probara. Abel lo encontró de sabor bastante normal y no pudo evitar preguntarse si de verdad era una especialidad local. Pero a Ted eso no le importó y se marchó con la ambición de compartirlos con los vecinos, pues se había puesto la meta de hacerse 100 amigos en la academia y salió de la puerta decidido. Abel pensó que con la personalidad de Ted quizás sí lo lograría. Él solo quería pasar cada día en paz y graduarse sin líos. Tras ajustar su propio uniforme, una ola de cansancio lo invadió. Decidió echarse una siesta vespertina, pero justo entonces empezaron los gritos afuera. Abrió la puerta y vio a Ted rodeado por un grupo de alumnos. Ted tenía cara de despiste e inocencia. Abel sospechó que la diplomacia Bund había topado con algún problema. Uno de ellos le gritaba a Ted, exigiendo saber si se estaban riendo de ellos. Ted explicó apresurado que solo quería hacer amigos y no tenía mala intención, pero otro lanzó un insulto peor, llamándolo especie invasora, y se burló diciendo que no serían amigos de algo que salió de una alcantarilla. Abel ya había escuchado suficiente, supo que se referían a un pez que arrasa ecosistemas. Ted mantuvo la sonrisa y tendió el bollo que representaba a su pueblo, pero el otro simplemente lo apartó de un manotazo. El bollo cayó al suelo y rodó entre la tierra. La expresión de Ted se apagó al instante. La ira subió dentro de Abel. Esas personas no tenían derecho a pisotear la buena voluntad de nadie así. Iba a intervenir, pero vio que Ted se agachaba en silencio a recogerlo. Entonces alguien más se adelantó. Alisa intervino y recogió el bollo. Bajo las miradas atónitas de todos, ella lo mordió con calma y le dio un 70. El grupo estalló en risas, burlándose de que no tenía clase por recoger comida del suelo. Esas palabras encendieron por completo la furia de Alisa. Abel pensó que esto no pintaba bien. Ted podría dejarlo pasar, pero Alisa jamás. Dio un paso adelante con decisión y ordenó que esa lamentable escena parara en ese momento. Ted le gritó sorprendido y contento, diciendo que en realidad no le importaba, pero Alisa se volvió hacia Ted furiosa, preguntándole si no tenía un mínimo de respeto propio. Abel lo entendió de repente. Incluso entre nobles el desprecio llegaba tan lejos. Cuando el grupo vio a Abel adelantarse, sus burlas se volvieron aún más crueles. Se mofaban de que alguien con ojos débiles y sin magia no tenía derecho a llamarse maestro, y esas palabras tocaron la herida más profunda de Ted. No permitió que nadie hablara mal de su maestro. Cogió al tipo del cuello exigiendo una disculpa inmediata, pero el otro lo apartó con asco pidiéndole que soltara. Entonces a Ted le vino un recuerdo fulminante. Hace 2 años él mismo se había burlado de los ojos de pollo de Abel exactamente igual. Por fin comprendió el daño que había causado y entre culpa y rabia quiso disculparse, aunque no era el momento. El que sujetó empezó a forcejear, otro agarró a Ted del hombro y entonces ocurrió lo increíble. Dondequiera que lo tocaron, estalló una luz súbita que detonó con fuerza, lanzándolos por los aires. Cayeron al suelo hechos un ovillo, completamente atónitos por lo que había pasado. Solo Abel sabía la verdad. La inscripción que había puesto se había activado y la marca reflejante devolvía cualquier acto de violencia. El timing no podía ser mejor. Abel exhaló aliviado en silencio. El grupo se levantó a trompicones, lanzó una amenaza final y huyó. Ted se quedó paralizado, y al segundo siguiente vino corriendo emocionado, convencido de que tenía un poder oculto. Abel se quedó sin palabras por dentro. El nivel de razonamiento de ese chico era preocupante, pero Alisa agarró a Ted del brazo con brusquedad y, al revisar su uniforme, exclamó asombrada que era la inscripción más perfecta que había visto. Ted dijo sin dudar que todo era obra de su maestro. El corazón de Abel dio un vuelco y se adelantó para taparle la boca, pero ya era tarde. Alisa lo había oído clarito, así que Abel prendió a Ted y se lo llevó a toda prisa. Alisa se quedó allí, aún aturdida. ¿Abel manejaba magia a ese nivel? ¿Quién demonios era? Al día siguiente la ceremonia de ingreso estaba por empezar y ambos corrieron por el pasillo a toda velocidad. Ted se disculpó por haber hablado de más. Cuando llegaron a las puertas del gran salón, Ted ya jadeaba, pero Abel notó algo raro en las puertas. Las examinó y comprendió que no era una trampa, era una ceremonia de bienvenida. Para no llamar la atención, Abel empujó a Ted para que entrara primero. Ted, temiendo algún castigo por llegar tarde, se negó hasta que Abel le dio un buen empujón, y en un instante se oyó el chirrido de engranajes y una música festiva inundó el aire. Ted se quedó con la mandíbula desencajada ante el deslumbrante espectáculo, confeti cayendo y marionetas de madera danzando al son de la música. Abel le explicó que era pura magia, un mecanismo que detecta la energía mágica de quien abre la puerta y se pone en marcha. Al alzar la vista, vieron marionetas de madera de varios pisos tocando juntas en señal de bienvenida. Los demás novatos se volvieron hacia Ted y asumieron que él había activado la ceremonia. Hasta la marcha de los caballeros, rara vez oída, parecía haberse tocado por su honor. El grupo que se había burlado de ellos ayer palideció de rabia contenida.
Incluso los profesores quedaron convencidos de que Ted era el novato más fuerte del año. Ted volvió a sonreír como un idiota, olvidando por completo su miedo y reticencia anteriores. En ese momento apareció el director, llamando al orden el salón. Él también se mostró sorprendido y encantado de oír la marcha de los caballeros ese año. Abel permaneció en silencio entre la multitud, evaluando a los nuevos alumnos. Unas 200 plazas por curso, mucho más grande de lo que esperaba. Ted, entusiasmado, se inclinó para contarle al detalle el pasado del director. Ese viejo era descendiente directo de Roy, el héroe del viento. El nombre Roy evocó 200 años de recuerdos. Lucharon codo a codo como hermanos y juntos abatieron al rey demonio. Pero lo que vino después era algo que Abel no quería recordar. El discurso del director se prolongó hasta el infinito. Ted hojeaba el folleto de orientación intentando compartir datos más jugosos, y Abel, con el ánimo enredado, solo respondió con frases cortas y frías. La ceremonia por fin terminó y siguieron a la multitud buscando su aula. Ted notó que parecía decaído y preguntó con sincera preocupación. Abel negó con la cabeza diciendo que estaba bien, pero apenas terminó de hablar cuando todo su cuerpo se tensó. Ted quedó aún más confundido. Sin saber qué había percibido su maestro ahora, Abel inspeccionó el lugar con cautela. Una inquietud profunda le subía por dentro. Una mirada extraña se había posado sobre él. No era de un ser vivo, sino como el ojo curioso de una herramienta mágica. ¿Acaso alguien ya había olido su verdadera identidad oculta? ¿Quién lo estaba investigando? En el aula, todos ya hablaban de él. Un estudiante de pelo verde restaba importancia a la humillación de ayer, asegurando que simplemente los había repelido la inscripción defensiva del uniforme. Alyssa escuchaba todo con el ceño cada vez más fruncido. La puerta se abrió y Ted y Abel entraron juntos. Casi todas las miradas se volvieron hacia ellos al instante. Ted percibió la atmósfera rara y se removió incómodo. Abel, en cambio, ya estaba acostumbrado a ese nivel de escrutinio y susurros. Algunas caras conocidas del día anterior les lanzaban miradas hostiles. En ese momento entró un hombre con zapatillas. Dejó caer los libros sin cuidado sobre la mesa y se pasó la mano por el pelo despeinado, y aún así eso provocó un susurro de excitación contenida en la sala. Ted se iluminó al instante al reconocer quién era. Ese era el mago más poderoso de la era. Abel recordó haber leído los artículos de ese hombre. Sus habilidades eran realmente destacables. Ted añadió que la difícil pregunta del examen de ingreso escrito había sido obra suya. Abel lo entendió, aunque el aspecto desaliñado del hombre le sorprendió un poco. El profesor Emsen ni siquiera pasó lista y empezó la clase de inmediato. Un estudiante levantó la mano sin miedo, preguntando si estaba tan ocupado con la investigación que no se molestaba en enseñar, preguntando por qué había hecho la excepción de hacerse cargo de esta clase como tutor. Y lo admitió abiertamente. Estaba allí solo para recorrer la sala con una mirada seria. Dijo que era porque había algo en esa clase que necesitaba comprobar por sí mismo. En cuanto salieron esas palabras, sus ojos se fijaron directa y precisamente en Abel. A Abel se le dispararon todas las alarmas a la vez. No había duda. La misma mirada que lo había observado por medio de un artefacto mágico venía de ese hombre. Y así empezó la vida escolar de Abel bajo la sombra de esa inquietud. Sus días siguieron un ritmo: clases, biblioteca, dormitorio, alguna charla tranquila con Lilith, rutina hasta el bostezo, y lo peor era la larguísima y tediosa sucesión de horas de clase. Ted no dejaba de retorcerse en la silla, quejándose de lo difícil que era todo. Para Abel, el contenido era tan superficial que daba hasta dolor físico aguantarlo, así que no tuvo más remedio que sacar su propio papel y pluma en clase para trabajar una magia nueva. Un día el profesor, ya impaciente, le lanzó la mirada y llamó a Abel al frente para resolver un problema. La intención era cristalina, una excusa para poner en evidencia a este alumno de ojos inferiores y reafirmar su autoridad. Abel se plantó sereno, con tan poco respeto por ese maestro como este por él. El hombre enseñaba al pie del libro, hacía copiar notas palabra por palabra, así que Abel decidió mostrar su propia versión resumida y advirtió que su respuesta podría diferir del texto. Luego explicó su método, mostrando cómo recortar el proceso en 10 pasos. El profesor en el estrado quedó paralizado, los alumnos estallaron en incredulidad, y el maestro, con su orgullo hecho trizas, tragó su furia y le dijo a Abel que volviera a sentarse. Cuando Abel se dio vuelta para irse, un comentario socarrón surcó el aire, el mismo grupo de ayer, cada palabra goteando desprecio. Abel fingió no oír nada y regresó directo a su sitio, sin ganas de gastar energía en eso. En la academia había 5 bibliotecas, grandes y pequeñas. La grande tenía un fondo enorme, pero demasiada gente, así que él solía pedir los libros allí y marcharse a leer a alguna de las más tranquilas. Un día, absorto en la lectura, una voz conocida rompió el silencio. Era Alyssa. Le sorprendió un poco, no esperaba que viniera a la biblioteca a estudiar. Ella le preguntó si ya había terminado las tareas del día. Él dijo con franqueza que podría acabarlas antes de dormir. Luego, los dos callaron y volvieron a hundirse en sus libros, cada uno por su lado. Alyssa se atascó con un problema difícil y estuvo largo rato sin escribir nada. Dudaba si pedir ayuda cuando la voz de Abel sonó primero. Sin levantar la vista del libro, señaló exactamente dónde se le había ido el hilo. Alyssa parpadeó, sorprendida de que él hubiera estado prestando atención mientras leía. Siguió su indicación y lo intentó de nuevo. Enseguida tuvo la respuesta. Abel se dijo en voz baja que su capacidad para entender las cosas superaba con creces a la de la mayoría.
Cuando se fueron tarde esa noche, Alisa le agradeció por la orientación. Con curiosidad le preguntó si pasaba todos los días así en la biblioteca. Al confirmar él que sí, ella no pudo evitar sugerirle que saliera un poco a ver mundo. La vida en la ciudad estaba llena de emoción y novedades, como ese restaurante que tanto recomendaban, o esos postres hechos con frutas exóticas. Abel señaló enseguida que todo lo que había mencionado era comida. Ella añadió a toda prisa que también había librerías de segunda mano para curiosear. Eso despertó el interés de Abel al instante. Alisa aprovechó la oportunidad y, con cuidado, le extendió una invitación para agradecerle la ayuda. Él vio que no tenía razón para negarse y aceptó. Justo entonces, una voz irritante y sarcástica vino de detrás. El mismo trío, empapado en sarcasmo pasivo, se burló de él por ser popular con las chicas. Abel preguntó con calma qué querían. La de cabello azul le respondió a mordiscos, llamándolo arrogante y diciéndole que dejara el numerito. El de pelo verde fue más lejos y sacó una herramienta mágica, amenazando con darle una lección. Confiaban en que, sin Ted para protegerlo hoy, por fin podrían hacerlo sufrir. Pero Abel les hizo antes una pregunta. ¿Por qué despreciaban tanto a los alumnos externos? La cara del de verde se torció de rabia al instante, vomitando el rencor acumulado. Llevaban años trabajando y estudiando solo para ganarse un lugar allí, pero los alumnos externos podían entrar junto a ellos por el mérito de un solo examen. Eso lo enfureció sin medida. Abel rió por dentro, frío, al no ver pruebas de tanto supuesto esfuerzo. Apoyó la bolsa con despreocupación. Al instante la herramienta mágica estaba en su mano. Ni siquiera lo vieron moverse. Hasta la mandíbula de Alisa cayó. Abel giró el arma entre las manos con ceño leve. Comentó que la herramienta estaba mal cuidada. Las runas del hechizo se habían degradado por abandono. Luego la arrojó de vuelta, sugiriendo que el dueño cuidara mejor sus cosas. El estudiante de pelo verde intentó atraparla y terminó desplomándose al suelo. Abel apartó la mirada y llamó a Alisa para irse. El de verde se incorporó, temblando de rabia. Juró con furia que mañana los haría arrepentirse a ambos. La clase de educación física del día siguiente tenía a Ted como un zumbido de emoción. Abel y Alisa lo miraban con resignación y comprensión. Al fin y al cabo, esa clase solo era una vez por semana, así que la emoción tenía sentido. El profesor Cantor anunció que la actividad sería combate con balón mágico. Todos vitorearon. Ted preguntó curioso por las reglas y Alisa tampoco las sabía. El maestro estaba a punto de explicarlas cuando el de pelo verde interrumpió con suficiencia. Dijo que ya se las sabían todas de memoria. Cantor sonrió con un sesgo imposible de ocultar en sus palabras. Siempre había que adaptar la clase a los alumnos ignorantes. El de pelo verde lanzó una mirada punzante hacia el grupo de Abel. Alisa se enfureció al instante, decidida a darles una lección, pero Ted la calmó con alegría. Lo importante era divertirse. Cantor empezó a dividirlos en equipos, llamando nombres y haciendo que se juntaran en consecuencia. Cuando el alboroto bajó, los compañeros de equipo de Abel se reunieron a su alrededor. Ted seguía radiante por estar en el mismo equipo que su maestro. Alisa no pudo evitar soltar que era más tonto que una piedra. Abel apuntó que todos los del equipo D eran estudiantes externos. La división fue demasiado deliberada para ser casualidad. Ted finalmente entendió que algo andaba mal. Dos de sus compañeros admitieron no tener ninguna habilidad atlética. Los otros dos dijeron ser mediocres como mucho y no tener confianza. Alisa dio un paso adelante y prometió que cargaría con el equipo. Decidieron que ganarían limpio y dejarían callada a la otra banda para siempre. Eso reavivó el espíritu combativo de sus compañeros. Solo Abel siguió con cautela. El otro bando no estaba jugando limpio. Claro, el chico de pelo verde lanzó otra burla al pasar, y la cara del profesor Cantor mostraba una sonrisa que no pintaba en alguien neutral. Abel entendió al instante. Incluso el profesor estaba de su lado. El partido empezó rápido. Equipo B atacando y equipo D defendiendo. Las reglas eran sencillas. Los atacantes lanzarían 3 tipos de balas mágicas con herramientas arcanas. Los defensores tenían que esquivar y sobrevivir. El bando con más miembros en pie ganaba. La batalla comenzó. Los del equipo D se movieron y se escabulleron. A Ted se le iluminó la idea. Esto era como jugar a quemados. Apenas dijo las palabras, hizo una voltereta hacia atrás para esquivar un ataque. Tenía una intuición para detectar golpes antes de que llegaran. Abel pensó que sus reflejos atléticos eran impresionantes, pero al segundo siguiente el chico con gafas recibió un impacto y quedó fuera. Las balas mágicas estaban debilitadas, pero dolían igual. Ted apenas logró bloquear una y Alisa esquivó otra por un pelo. Entonces 2 proyectiles mágicos volaron directo hacia Abel desde el frente. A él le parecía raro lo sencillo y directo del ataque. Cuando las balas de pronto hicieron un giro de 90 grados en el último instante, giró la cabeza y vio a 2 compañeros cayendo ya al suelo. Una sola emboscada les costó 2 bajas al instante. El corazón de Abel se hundió, su alerta subió a tope. Las caras del trío atacante se ensancharon en sonrisas triunfantes. Alisa gritó que aquello era una violación obvia de las reglas. Habían manipulado su magia sin atributo. Los guantes de disparo llevaban runas ocultas para rastrear objetivos. Era directamente hacer trampa, pero los otros se rieron y les devolvieron que eran unos llorones. Uno incluso soltó un insulto grosero sobre el cuerpo de Alisa. Con eso bastó para prender la furia de Alisa por completo. Abel posó la mano en su hombro y le dijo en voz baja que se calmara. Le recordó que la provocación verbal es táctica habitual en una pelea. Ahora tenían que mantener la concentración y vigilar ataques desde cualquier lado. El rostro de Alisa se sonrojó. La cercanía de Abel la desconcertó más de lo que esperaba. El combate siguió en pleno caos. Abel mantuvo la cabeza fría y observó todo a su alrededor.
Notó algo distinto en la chica de pelo negro llamada Yukari. No era una atleta destacada, pero advertía a sus compañeras del peligro. Veía el campo con calma bajo presión, una exploradora que la gente subestimaba a lo bruto. Abel pensó que si mejorara su carácter pasivo, podría llegar a ser una maga extraordinaria. En ese instante, 3 proyectiles mágicos vinieron a toda velocidad en ángulo agudo y le impactaron de lleno en la espalda. Yukari gritó de dolor y se desplomó hacia el suelo. La brutalidad del golpe dejó a todos atónitos. Abel frunció el ceño. El otro bando sabía neutralizar primero a la exploradora, pero el estudiante de cabello verde se carcajeó, burlándose y ordenándole que se apartara. Disparó otra vez, apuntando directo a Yukari mientras ella forcejeaba por incorporarse. Otro impacto certero en la espalda. Yukari se encogió de dolor. Alisa se volvió furiosa y exigió saber qué clase de juego era ese. Pero el de pelo verde lo desestimó con un encogimiento de hombros, gritando que solo estaba echando a las especies invasoras. Ni había acabado de hablar cuando una lluvia más densa de balas mágicas cayó sobre Yukari, decenas de impactos en su espalda frágil. Lágrimas y sudor de dolor se mezclaron en su rostro. Ted se lanzó a cubrirla y Alisa se plantó para enfrentarlos. El chico verde se burló de Alisa por creerse algo. En el momento en que ella se distrajo discutiendo, un ataque vino por la espalda. Totalmente desprevenida, recibió una bala mágica y cayó tambaleando al suelo. Abel suspiró por dentro. Alisa se dejaba llevar demasiado por las emociones. Ted ya no aguantó y alzó la mano, protestando al profesor en la banda. Pidió al profesor que sancionara el ataque injusto que acababa de ocurrir, pero ni terminó de hablar cuando la misma emboscada lo alcanzó también. Varias balas mágicas le dieron en la espalda y quedó boca abajo en el suelo. Abel se frotó la frente, impotente. El que intentó ayudar fue el primero en caer. El chico de pelo verde se pavoneó satisfecho, declarando que los alumnos externos no servían para nada y que las especies invasoras deberían volver al desagüe de donde vinieron. Alisa y Ted yacían allí furiosos, ya incapaces de levantarse y seguir peleando. Yukari sollozaba en silencio, el cuerpo temblándole de dolor y miedo. Abel miró el campo con el corazón helado. A menos de 2 minutos de empezar, casi todo el equipo defensor había sido aniquilado y solo él quedaba en pie, completamente solo. Los 3 atacantes se cerraron, listos para rematar. El de cabello verde fue al frente, mirándole como un depredador a su presa, y ordenó a sus compañeros concentrar el fuego. 3 balas mágicas salieron hacia Abel al unísono. Por un instante Abel pensó en rendirse. Sería más fácil, sin duda. Pero la crueldad del rival encendió algo en él, una irritación fría, y decidió agachar la cabeza, esquivando ágilmente la primera descarga. Los ataques continuaron. El de verde parecía entregado a la furia del asalto, pero Abel se movía entre la lluvia mágica como humo, ligero y sin esfuerzo. En la línea lateral sus amigos gritaban con desesperación y el de verde soltó una risa desdeñosa. Le preguntó si ya se quedaba sin aliento. Abel no sintió ni una ola interior, si acaso veía cansados a los demás. Justo entonces el profesor anunció 1 minuto restante. Los ojos del de verde se tensaron y empezó a acumular una magia enorme. Decidió ir a por todas. Surgió de repente una esfera colosal de luz que escupió decenas de proyectiles menores en todas direcciones. Alisa y Ted en la banda miraban con el corazón en la boca. Abel la detectó al instante. El rival había añadido ilegalmente una runa de dispersión. El de verde se pavoneó, retándole a esquivar eso, y Abel pensó que, aunque esquivarlo no sería difícil, prefería pasar desapercibido. Silencioso, puso su magia en marcha bajo la superficie. Luego se agachó cubriéndose la cabeza, fingiendo protegerse. Las balas mágicas llovieron, pero cada una se deslizó extrañamente sin tocarle, y toda la grada quedó paralizada, sin entender lo que acababan de ver. La cara del de verde quedó hueca. Sospechó que su herramienta había fallado. El silbato final sonó justo entonces, y Abel quedó totalmente ileso. Ted irrumpió emocionado, proclamando que su maestro era increíble. Abel lo detuvo, recordándole que era demasiado pronto para celebrar. En la siguiente ronda se invertían ataque y defensa y tenían que noquear a todos, así que ahora tocaba atacar a Abel, Ted y Alisa. Ted estaba que hervía, jurando que ganarían esta ronda. Alisa quería demostrar de que eran capaces. Abel, en cambio, contaba con que sus compañeros atrajeran todas las miradas. El otro bando no mostró ni un gesto de preocupación y siguió con más burlas. Abel notó que maquinaban algo. Sonó la señal para empezar. El chico de pelo verde ordenó a su equipo una formación defensiva. Sus compañeros se pusieron espalda con espalda formando un círculo compacto, y Ted lanzó el primer ataque, una bala mágica iridiscente disparada hacia adelante. Alisa lo siguió con su propia ofensiva. Alguien en la formación gritó inmediatamente: noroeste, ataque tipo lanza. Otro contestó: sureste, bala mágica tipo disco. Abel captó la estrategia al instante. Se habían repartido la cobertura, compartiendo información para tapar puntos ciegos. Era una formación defensiva realmente bien coordinada. Ted estaba desconcertado y gritó pidiendo ayuda. Alisa también se quedó bloqueada sin saber cómo abrirse paso. Abel tuvo que admitirlo. La coordinación rival era excelente, pero habían pasado por alto algo. Llamó a Ted a su lado y le dijo que el golpe final de esta pelea lo tenía que dar él. Ambos hablaron en voz baja y perfilaron su plan definitivo. Un instante después levantaron la vista al mismo tiempo, clavando la mirada en sus rivales. Ted, sabiendo el plan, alzó el brazo y comenzó a recitar una larga y exagerada invocación. Todo el equipo contrario se quedó congelado, desconcertado por aquel ritual.
Hasta Abel pensó que resultaba algo ridículo, pero en silencio puso en marcha su magia. El poder fluyó hacia las yemas de los dedos de Ted al compás de su canto. Ted dijo la línea final para liberar la energía, y Abel, por dentro, recitó la verdadera fórmula de la magia de tormenta. Sin embargo, no parecía pasar nada y se palpó la confusión hasta que alguien señaló alarmado al cielo y todos miraron arriba. Un anillo inmenso de energía mágica ya se había formado, y de él caían incontables balas mágicas como una lluvia intensa. El equipo rival no tuvo tiempo de reaccionar, quedaron sepultados bajo el bombardeo al instante, cayendo uno tras otro, el campo convertido en ruinas. El chico de cabello verde intentó incorporarse con esfuerzo y de nuevo lo hicieron callar con un disparo final perfectamente colocado. El profesor de educación física miró a los alumnos esparcidos por el suelo, demasiado atónitos para hablar. Al final no le quedó opción y, apretando la mandíbula, proclamó ganador al equipo de Abel. Todos estallaron en vítores entusiastas, celebrando la remontada. Alisa se volvió hacia Ted con entusiasmo y le preguntó por qué había escondido su fuerza antes. Ted solo pudo sonrojarse y balbucear que todo había sido una casualidad. Al notar que todas las miradas se posaban en Ted, Abel soltó un suspiro leve de alivio. Entonces el chico de cabello verde se incorporó tambaleándose, con el rostro marcado por la amargura y la humillación. Abel lo miró con frialdad y le dijo que no sabía cuánto habían sudado los alumnos internos, pero que una cosa era segura: Ted se había ganado ese puesto por su propio mérito. Forjado a base de incontables días y noches de estudio y entrenamiento, el joven de pelo verde lo escuchó y, sin decir más, se dejó caer al suelo. Enseguida apareció una mano amiga. Ted se agachó y lo invitó de nuevo a comer unos bollos algún día. Abel negó con la cabeza. Aún no renunciaba a vender sus bollos. El de cabello verde permaneció sentado, cabizbajo, claramente procesando algo. Al final soltó un resoplido frío y desdeñoso y, en vez de pelear, se giró para ayudar a su compañero a levantarse. Alisa no quedó impresionada y pensó que qué falta de vergüenza, pero Ted se rió con optimismo. Dijo que al menos era un progreso. Esta vez el tipo no le había quitado la mano de un manotazo. Reafirmó con renovada convicción su meta de hacerse 100 amigos. Abel observó la escena entera y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Al caer el crepúsculo, el rector Mijael caminó solo por un corredor sombrío y se acercó a una puerta oculta, abriéndola en silencio con magia. Detrás estaba el taller subterráneo y abarrotado del profesor Emerson. Este miraba fijamente una pantalla donde se repetía la grabación del combate de esa tarde. Emerson le dijo al rector que la imagen había sido captada por un dron explorador diseñado por él. La grabación volvió a mostrar el momento en que Ted lanzó su magia, justo cuando las balas mágicas empezaron a llover desde arriba. Miguel observó atento, su rostro pasó a mostrar sorpresa, y Emerson, emocionado, señaló que aquello era un disfraz mágico extraordinariamente brillante. Abel estaba moviendo los labios en silencio, los ojos de Emerson brillaban de obsesión. Iba a descubrir quién era Abel. Pronto llegó el día de la salida. Abel recordó la invitación de Alisa y, al bajar del dormitorio, el vigilante lo detuvo un momento. Lilith estaba allí, con una sonrisa suave. Supuso que él iba a la biblioteca como siempre, pero Abel le mostró el permiso de salida firmado. La sonrisa de Lilith se congeló al instante. Preguntó en voz baja si salía con su compañera Alisa, porque acababa de recibir otro permiso con datos casi idénticos. Abel no entendía. ¿Qué problema había? Lilith se mordió el labio y ahogó la amargura. Al final negó con la cabeza y le deseó que lo pasara bien. Abel se dio media vuelta y se fue, sin percibir la desilusión en su rostro. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, alguien le sujetó la manga. Lilith tenía la mirada baja y habló en un susurro, pidiéndole si podría algún día sacarla a pasear también. Abel se sorprendió un poco, pero aceptó. Lilith levantó la cara de inmediato y rompió en una sonrisa radiante que le removió algo por dentro. Le recordó cómo era de niña. Aún tras 200 años de vida, aún mostraba esa expresión infantil de vez en cuando. Y justo entonces recordó la confesión sincera que ella le hizo 2 años atrás. Pensó que sería solo el cariño inocente de una niña hacia alguien mayor. En la plaza, Alisa ya llevaba un rato esperando. Abel se disculpó por llegar tarde, eso la pilló desprevenida. Ella se rió y lo chinó diciendo que no esperaba que supiera pedir perdón, y luego, con total confianza, afirmó que hoy lo llevaría por cada rincón de la capital real. Su primera parada fue una imponente torre reloj memorial. Abel quedó fascinado con los intrincados engranajes entrelazados. Alisa, mientras tanto, se apoyó en la ventana y le gritó emocionada que mirara a la vista. Bajo el cielo limpio, la línea de visión se extendía hasta el horizonte marino distante. La mirada de Abel se fijó en un punto negro que se movía sobre el agua. La popa del barco dejaba una larga estela de humo oscuro. Alisa le explicó que era un barco de vapor. ¿No sabía ni eso? Abel recordó lo que había leído en los libros. Una ola de curiosidad genuina lo invadió. Alisa lo observó concentrado, mirando al exterior, y algo creció silencioso en lo profundo de su corazón. Después, escucharon un estilo nuevo de música. Vieron una película romántica. Abel absorbió en silencio una vida que ningún libro podía transmitir. Al cruzar una calle animada, una tienda con un cartel deslumbrante llamó su atención. Alisa explicó que era lo que llamaban una sala de diversiones, un lugar para entretenerse. Normalmente un sitio donde la gente ociosa iba a gastar tiempo y dinero. Para su sorpresa, Abel se interesó al instante. Sus ojos brillaron y dijo que quería entrar a echar un vistazo. Alisa se quedó pillada, pero aceptó acompañarlo. Sin que lo supieran, el dron de vigilancia de MSN lo seguía paso a paso.
Los dos entraron y de inmediato quedaron envueltos por una ola de ruido y gente. Las atracciones extrañas y coloridas hicieron que Abel se sintiera a la vez extraño y fascinado. Entonces, una voz desagradable sonó detrás y una mano esquelética cayó sobre el hombro de Alyssa. El esqueleto dio un pequeño salto hacia adelante y Alyssa soltó un grito. Por instinto puro, se giró y agarró a Abel, aprisionándolo entre sus brazos. Abel la tranquilizó. Era solo un truco de utilería. Alyssa volvió en sí, avergonzada, y se apartó deprisa. El esqueleto lo señaló alegremente hacia la zona de atracciones. En cuanto entraron, los ojos de Alyssa se iluminaron al instante. Allí estaban sus máquinas de garra favoritas con monstruos de peluche. Explicó con entusiasmo que los muñecos imitaban bestias mágicas. Abel miró las figuras y las encontró extrañamente familiares. Muchas parecían exactamente los monstruos que él mismo había combatido. Alyssa señaló a su favorita, Jemis. No era lo que uno llamaría una bestia adorable, pero parecía muy poderosa y debía ser una luchadora temible. Abel asintió sin darse cuenta. Jemis era realmente poderoso, podía convertirlo todo en piedra. Había sido necesario magia del viento y mucho esfuerzo para vencerlo antaño. Alyssa le lanzó y sintió el pecho apretarse. En ese instante supo que había metido la pata. Buscó rápido alguna excusa, pero entonces Alyssa se rió de repente y dijo que qué chiste tan raro era ese. Él siguió la corriente y lo dejó ahí como coartada. Pero Alyssa se puso inesperadamente cohibida y preguntó si él la encontraba rara. Todas las demás chicas querían cosas monas. Ella era la única que prefería algo fiero. Abel negó con la cabeza y dijo con sinceridad que le quedaba perfecto. Él pensaba que lo importante era lo de dentro, no el aspecto. Eso detuvo a Alyssa en seco y un calorcito tranquilo se le acomodó en el pecho. Ella dijo alegre que ahora le gustaban más los de yema. Abel preguntó si quería el peluche. Alyssa se removió un poco, admitiendo que sí, pero se quejó de lo pequeñísima que era la pinza. Abel puso su magia en marcha en silencio y analizó la mecánica de la máquina. Descubrió que la fuerza de agarre estaba al mínimo y los controles intencionadamente lentos. Por dentro se rió con frialdad. Un timo tan torcido era justo lo que él necesitaba. Metió una moneda, listo para convertir lo imposible en inevitable. La magia se posó en la pinza mecánica sin ruido, fortaleciendo su agarre. La pinza bajó con firmeza y cerró alrededor del peluche de yema. Alyssa contuvo la respiración viendo la figura elevarse segura y, luego, caer limpia dentro de la rendija. El segundo encuentro de Abel con Jemis terminó otra vez en victoria. Sacó el peluche y se lo ofreció a Alyssa. Las mejillas de Alyssa se pusieron visiblemente rojas. Ella tomó el peluche y, sin pensar, lo alzó para ocultar su cara encendida. Prometió que lo cuidaría muchísimo. Esa expresión sonrojada no se le escapó a Abel. Después entraron en una cafetería de postres. Alyssa cerró los ojos de gusto y alabó los waffles en voz alta. Era la primera vez que Abel probaba uno. La mirada de Alyssa se posó en su ración y preguntó si podía probar un bocado. Abel accedió. Cortó un pedazo y se lo ofreció, pero Alyssa se lo comió directamente del tenedor sin pensarlo dos veces. Hizo una valoración pensativa del sabor del waffle. Abel empezó a comer su porción. Estaba realmente rica. Entonces comentó que le sorprendía un poco. Esperaba que le molestara el contacto indirecto. Alyssa se quedó petrificada y su cara se encendió a una velocidad alarmante. Abel se dio cuenta entonces de que ella ni siquiera lo había notado en el momento. Se disculpó por haber dicho algo innecesario. Alyssa se recompuso lo mejor que pudo y, con rígida insistencia, dijo que no era nada para armar un lío. Al ver su incomodidad, Abel dejó el tema. Se volvió hacia la ventana y notó algo distinto en el ambiente de la calle. Alyssa afirmó que la estética vintage tenía cierto encanto, pero Abel dijo en voz baja que le provocaba más bien nostalgia. Eso la dejó helada. Ella le replicó que encontrar algo retro bonito y sentir nostalgia personal eran cosas totalmente distintas. De pronto Abel se quedó sin palabras. Había vuelto a dejar escapar algo. Alyssa lo miró fijo y lanzó la pregunta que llevaba dentro desde hacía tiempo. ¿Quién demonios era él exactamente? La pregunta lo sumió en silencio. No tenía intención de confesar su secreto de reencarnación, solo quería una vida escolar tranquila. Justo entonces, un destello cercano le picó los ojos. Era un artilugio de vigilancia mágica apuntando directo a ellos. Decidió ocuparse primero de esa molestia y cortar el interrogatorio. Alyssa lo miró, desconcertada. Al siguiente instante, el rostro de Abel se aproximó con sorprendente rapidez, lo bastante cerca como para sentir su aliento. Su corazón dio un vuelco, pero Abel había apuntado más allá, hacia el cielo, detrás de ella. Una esfera de fuego silenciosa partió en dos el aparato de vigilancia. La explosión hizo que Alyssa girara la cabeza y, de pronto, lo entendió. Él le preguntó qué iba a decir. Ella bajó la vista y, en voz baja, pidió que lo olvidara y se disculpó por hurgar en su vida privada, con el gesto aún marcado por el dolor. Evitar más preguntas fue un alivio, pero Abel no quedó tranquilo. Alyssa mordió su labio inferior mientras una ola agridulce la invadía. No quería volver a ver esa mirada suya que se cerraba a propósito y la dejaba fuera. Y en ese momento todo se le aclaró. Tenía miedo porque, en realidad, se había enamorado de Abel. Al anochecer volvieron juntos a las puertas de la academia, aunque Abel percibía que la vigilancia seguía activa. Estaba harto y decidió manejar el asunto a su manera. Se inventó una excusa y mandó a Alyssa adelante. Ella asintió, se despidió y siguió. Abel se dio la vuelta y se internó por un callejón desierto. Se detuvo en lo profundo y percibió claramente dos presencias ocultas. Pidió a quien se escondía en las sombras que saliera. Entonces, una maga femenina se materializó desde la oscuridad y Abel notó de inmediato sus ojos grisáceos. Era una técnica que usaba magia elemental de tierra para camuflarse con el entorno. Su ropa reveladora buscaba mejorar la precisión del hechizo. En ese instante, otra voz vino desde el tejado. Un mago masculino descendió.
Sorprendida de que un chico tan joven los hubiera detectado, la maga soltó que no era de extrañar, pues conocía a esa persona. Abel clavó su atención en eso y la presionó sobre quién los había contratado. El mago la reprendió rápido por hablar de más y, dándose la vuelta, declaró con firmeza que bajo ninguna circunstancia revelaría al cliente. Eso fue suficiente para que Abel se interesara de verdad. Solo un rival de ese nivel merecía ser tomado en serio. En ese mismo momento, el profesor Emerson caminaba solo por los pasillos de la academia. Una soledad familiar se le pegaba como una sombra, como siempre. Nadie discute con insectos y nadie va a mirar estrellas con simios. Nunca hubo en el mundo nadie con quien pudiera hablar de magia como de igual a igual. El talento abrumador que mostró desde niño, inventando herramientas mágicas por su cuenta, no le trajo comprensión, sino un aislamiento profundo e infranqueable. Otros lo adulaban a la cara llamándolo genio. A sus espaldas surgían envidia y burla. La capacidad desbordante engendró una soledad sin fondo. Al entrar en la academia intentó encajar, pero pronto entendió que acomodar la mediocridad era una retirada sin sentido. Un diamante solo puede pulirse con otro diamante o con algo más duro. Sin un oponente digno, ni siquiera un genio puede crecer de verdad. Hubo momentos en que se asfixiaba y apenas encontraba motivos para seguir, hasta que apareció Abel, como una luz que corta la oscuridad. Observar y poner a prueba las habilidades de ese joven reavivó su entusiasmo. Por eso, no dudó en recurrir a los recursos de la Sociedad Mágica Cronos. Esos dos magos hábiles eran sus compañeros de gremio. Para entender a Abel, estaba dispuesto a usar cualquier medio necesario. Abrió la puerta del taller y se quedó paralizado, los ojos como platos. Abel estaba sentado en su silla, bebiendo té. El joven se volvió y lo saludó, disculpándose por la intromisión. Emerson contuvo el shock y preguntó cómo había atravesado tantas capas de barreras. La magia defensiva que había puesto era mucho más que 2 o 3 capas. Abel dijo que esas barreras eran como papel de seda. Emerson se rió incómodo y lo llamó impresionante y lleno de sorpresas, pero Abel cortó la pose sin decir más. Le dijo a Emerson que sus asociados ya le habían contado todo. Su demanda fue simple, detener toda vigilancia de inmediato. Emerson se quedó boquiabierto, totalmente incapaz de asimilar que lo hubieran expuesto tan rápido. Si Abel había obligado a esos dos a hablar, ¿qué clase de poder habría necesitado? Se recompuso y, con tono afilado, preguntó qué pasaría si se negaba. Apenas salió la palabra de su boca cuando una oleada mágica aterradora lo envolvió. Los ojos de Abel eran hielo, con el peso inequívoco de una amenaza de muerte. Emerson quedó paralizado por la fuerza pura de esa presencia. Su cuerpo no dejaba de temblar, pero bajo el miedo había otra sensación, algo así como fascinación. Al final cedió y dijo que aceptaría todas las exigencias. Abel fue retirando lentamente esa energía asfixiante. Emerson exhaló aliviado, aunque su curiosidad se impuso. Preguntó por qué seguía en esta academia. Ya no debería haber nada aquí que valiera la pena aprender. Abel dijo que simplemente quería una vida escolar tranquila y sin sobresaltos, nada más. Los ojos de MSN se enfriaron y dijo que eso sonaba a broma demasiado grande. Bajó la voz y habló de lo que entendía por destino de un genio. Con un poder así, cambiar mundos enteros sería posible. Incluso gobernar a la gente común no sería una fantasía. Abel frunció el ceño y en su cara se leyó el desprecio. Le pasó por al lado sin ceremonia, dijo seco que no le interesaba nada de eso y salió sin mirar atrás. Emma se desplomó sobre el escritorio, el corazón aún golpeando fuerte. Había conocido a gente brillante, pero nunca había sentido un instinto asesino como ese. Una sonrisa de emoción curvó la comisura de su boca. Estaba seguro de que la existencia de Abel lo llevaría a otro nivel. La noche se hizo más profunda. Alisa fue a buscar a Abel con el peluche en brazos. Ted le había dicho que no estaba, así que se quedó esperando sola al pie del edificio del dormitorio. Quería entregarle el peluche y darle las gracias en persona. Mientras acariciaba la figura, una voz conocida llegó desde la dirección de los árboles. Abel, impaciente, preguntó por qué había venido a aquella hora. Una mujer ofreció una disculpa suave. Alisa se ocultó para observar. Al ver quién era, se quedó pasmada. La persona que hablaba con Abel era la profesora Lilith. Lilith hablaba con ternura sobre cuánto lo había extrañado. Abel le recordó que evitara llamar la atención innecesariamente. Él se dio la vuelta para marcharse, diciéndole que guardara lo que quisiera decir para después de clase. Lo que sucedió después casi le quita el aire a Alisa. Lilith se puso de puntillas y le dio un beso suave en la frente. Las mejillas de Lilith estaban sonrojadas, y Abel suspiró con resignación exasperada, diciendo que no había cambiado nada desde que era pequeña. Alisa se encogió en las sombras. ¿Pero qué demonios estaba pasando? Al día siguiente, Alisa estaba en una cafetería de mal humor. Cuando llegó Yukari, notó enseguida que algo andaba raro. Alisa, que nunca rechazaba un dulce, solo pidió un café solo. Yukari se inclinó preocupada y le preguntó si algo la estaba atormentando. Alisa finalmente contó en voz baja lo que había presenciado. Había visto a la profesora Lilith besar a Abel en la frente. No pudo evitar pensar si estaban saliendo. Yukari parpadeó y de inmediato entendió qué le pesaba a Alisa. Sonrió rápido y la tranquilizó. No había nada de qué preocuparse, porque Abel y la profesora Lilith eran en realidad hermanos, hermana mayor y hermano menor. La noticia ya se había difundido por toda la academia. Ted también lo había confirmado. Alisa lo encontraba difícil de creer, pero seguía pensando lo raro. ¿Por qué hermanos de sangre tendrían que verse a escondidas y manifestar su cariño con un beso, precisamente un beso? La nube sobre su corazón se disipó en un instante y el apetito le volvió con fuerza. Iba a pedir la porción de tarta más grande de la carta, y Yukari la miró volver a la vida y no pudo evitar reír.
Mientras tanto, Abel estaba solo en la sala de entrenamiento subterránea, corriendo. Ya llevaba corriendo 2 horas. Aquello no era más que su rutina diaria. La sala, en un día festivo, estaba vacía y en silencio, lo que le provocó una sensación extraña. Los magos modernos parecían haber olvidado por completo el acondicionamiento físico. En ese momento, Ted entró gritando y al fin lo había localizado. Abel sintió un destello de resignación. Su retiro pacífico había sido descubierto. Ted, emocionado, le preguntó si ya había decidido a qué club de investigación unirse. Abel entonces recordó haber oído algo sobre eso en la matrícula, pero admitió con sinceridad que no le interesaba en absoluto. Ted explicó con entusiasmo que los clubes de investigación eran actividades voluntarias extraescolares. Incluso hubo casos en que sus hallazgos obtuvieron reconocimiento nacional. Privadamente, Abel no estaba impresionado. Seguía haciendo trabajo a nivel estudiantil. Por años había aprendido que investigar la magia se hacía mejor en solitario. Colaborar, para él, tenía poco sentido, pero Ted no daba su brazo a torcer y seguía insistiendo en que quizá algo le resultara interesante. Abel vaciló, no era justo descartar algo sin verlo antes. Además, los ojos de Ted brillaban con pura, sincera expectación. Al final, Abel suspiró y cedió. Ted estalló en júbilo y arrastró a Abel hacia donde los clubes reclutaban. El lugar estaba lleno de bullicio y la gente no dejaba de parar a Ted con entusiasmo para que se uniera. Abel observó en silencio y notó que los clubes se dividían básicamente en 2, de magia y deportivos. Pero había demasiados para investigarlos uno por uno. En ese instante, una voz grave vino desde detrás. Allí estaba una figura imponente con armadura completa, que dejó a Ted bastante asustado. La figura se rió y se quitó el casco, diciendo que era solo equipo de competición. Luego, elogió la constitución de Ted e invitó a que probara el balón con armadura. La avalancha de términos técnicos dejó a Ted perdido, pero Abel, a su lado, entendió a la perfección. Sonaba mucho a un deporte antiguo parecido al rugby. Ted se volvió para invitar a su maestro a echar un vistazo, pero la expresión del alumno mayor se tensó al fijar la mirada en Abel. Con tacto, dijo que sería algo incómodo que un estudiante de ojos ámbar participara. Abel ya estaba acostumbrado a que lo trataran como incapaz de usar magia, y eso le venía bien. Era una excusa perfecta para irse. Justo entonces llegó el capitán del club con su armadura, y el mayor se inclinó para explicarle la situación en voz baja. Al escucharlo, el capitán estalló en carcajadas sin disimulo. Declaró sin rodeos que aceptar a alguien con ojos inferiores arrastraría la reputación del club por el fango. Abel suspiró, sin ganas de más pelea, pero Ted ya fruncía el ceño con fuerza. Abel le dio a Ted un ligero pellizco en la oreja, señalando que no valía la pena alterarse. A él, los deportes de pelota no le interesaban, así que marcharse no era una pérdida. No esperaba que esas palabras encendieran la furia del capitán. El capitán se puso furioso de repente, proclamando que lo que no soportaba era ser menospreciado. La hipocresía dejó a Abel y a Ted sin palabras. Antes de que alguien reaccionara, el capitán agarró la pelota y cargó directo hacia Abel, gritando que esto no era solo un juego. Abel se agachó ágilmente hacia un lado y barría las piernas del capitán, que perdió el equilibrio y quedó a un pie. La pelota salió volando de sus brazos y surcó el aire. Apenas logró recobrarse, pero la humillación le había nublado la razón y volvió a embestir. Abel se resignó. Esto no terminaría limpio. Saltó con ligereza, atrapó la pelota en el aire sin esfuerzo y, desde arriba, dijo con calma: «La pelota vuelve a ti». Lo que no dijo fue que le había aplicado en secreto un hechizo de potenciación material. La pelota cayó con una fuerza descomunal y se estampó directo en la cara del capitán. Un golpe sordo, y el hombre cayó al suelo con estrépito. El giro de los acontecimientos atrajo todas las miradas, y Abel se dio cuenta de que otra vez se había excedido. Mientras todos se abalanzaban hacia el capitán, Abel y Ted se escabulleron en silencio entre la multitud. Visitaron varios clubes más sin dar con uno que encajara, mientras Ted era bien recibido por donde iba. Abel, desinteresado, ya casi se rendía cuando de pronto oyó un cántico apasionado que lo llamó. Un grupo de personas con túnicas negras se había reunido en una esquina, pidiendo en voz alta un mundo pacífico. Abel se acercó y vio que lo que querían eliminar era la magia misma. Le pareció incomprensible. Si estaban contra la magia, ¿para qué venir a esta academia? Su líder alzó el puño y declaró que la era de la revolución había llegado. Abel volvió la vista y se quedó helado. Al frente estaba nada menos que Voss, a quien no veía desde hacía tiempo. Sabía que Voss estudiaba aquí, pero no esperaba encontrarlo así. Voss no parecía bien, pero sus ojos eran peligrosamente agudos. Una oleada de inquietud recorrió a Abel. Llamó al estudiante de cabello verde para preguntar qué pasaba, y aquel lo miró sorprendido, como si fuera obvio para todos. Le explicó que era una organización radical antimagia. En apariencia predicaban la paz, pero habían provocado más de un problema en la sociedad. Viendo que Abel estaba perdido, el tono del estudiante volvió a su habitual condescendencia. Se burló, diciendo que era lógico. Ningún club de investigación querría a alguien con ojos inferiores. Abel no quiso discutir y se dio la vuelta para marcharse, pero el estudiante lo llamó diciendo que tenía el lugar perfecto para alguien como él. Se detuvieron frente a una caseta tranquila y desierta. Bajo un toldo, una chica de ojos azules leía en silencio, sola. Todos la evitaban como si fuera zona prohibida. El chico de verde la llamó la reina de hielo, no él. Poseía una habilidad apabullante y sin embargo no hablaba con nadie. Dijo que por eso ella y Abel se parecían. Dos inadaptados hoscos, quizás se llevarían bien. Y con eso se dio la vuelta y se fue. Abel la observó con atención. Esos ojos azules eran sin duda marca de magia de agua. Su poder superaba con claridad al del estudiante medio. El cartel de la caseta decía Club de Investigación de Magia Antigua y desprendía un aura de misterio.
Abel dio un golpecito suave en la mesa frente a ella. Noel por fin alzó la vista y lo miró con fría indiferencia. Abel dijo con calma que le interesaba la magia antigua y que quería saber más. Noel no añadió nada. Cerró el grueso libro que tenía en las manos, dejó sobre la mesa una caja cuadrada de madera y le dijo que la abriera primero. Abel reconoció el objeto al instante. Era un circuito laberinto, un artefacto enigmático usado para medir habilidad descifrando runas complejas. Y aquel en particular, tan bien acabado, muy probablemente había sido obra de sus propias manos. Sin decir nada más, recorrió la superficie de la caja con las yemas de los dedos y comenzó a analizar las runas. Su magia fluyó precisa, guiada por su voluntad, por el único camino correcto. Con un suave clic, la tapa se abrió. Los ojos de Noel se agrandaron al instante, su expresión se llenó de incredulidad. Abel posó la caja con calma y le dijo que estaba abierta. Ella la tomó, la miró una y otra vez, convencida de que se había roto. La mayoría tardaba al menos una hora en resolverla. Abel no dio explicaciones y solo le recordó que había hecho una promesa. Noel lo estudió con una expresión complicada y, al final, cedió. Él la siguió por sus pasos silenciosos mientras entraban. Un cartel en la pared, prohíbes el paso a estudiantes, llamaba la atención. Cuando le preguntó hacia dónde iban, Noel señaló hacia adelante. Pero delante no había más que una fría pared de piedra. Ella alzó la mano y sacó un pequeño colgante del cuello. Parecía un sello. Lo presionó contra un discreto relieve dorado tallado en la pared y una puerta oculta se formó en la piedra sin ruido. Abel entró tras ella. Se abrió ante él un mundo devorado por libros. Noel dijo en voz baja que ese era el club de investigación. Abel miró a su alrededor, cientos y cientos de volúmenes, una vista impresionante. Preguntó por los demás miembros y obtuvo una respuesta inesperada. Noel le dijo con franqueza que actualmente era la única miembro del club. Abel sospechó que el circuito laberinto era la razón. Se acercó a las estanterías y empezó a hojear al azar. Todo eran textos antiguos, claramente de muchos años atrás. Le preguntó cuál era el volumen más antiguo de la colección. Noel respondió con tranquilo pesar que muchos textos mágicos se habían quemado durante la gran calamidad. Abel quedó en silencio, fragmentos de historia encajando en su mente. Hace 200 años los sabios derrotaron al rey demonio, pero la paz fue terriblemente efímera. Empujados por la codicia de tierras, los humanos se lanzaron casi de inmediato a una guerra mucho más larga y brutal. 100 años de derramamiento de sangre. Las vidas que se llevó superaron con creces todo lo que había hecho el rey demonio. El cansancio y el dolor se convirtieron en un odio profundo hacia la magia. Surgió un movimiento cuyo objetivo era arrancar la magia del mundo. Incontables tomos mágicos valiosos se redujeron a cenizas entre las llamas, y desentrañar los secretos de la magia antigua que una vez sobrepasó lo conocido hoy. Para eso existía ese club de investigación. Abel pensó que era una motivación admirable. Sabía que en esta era la mayoría ya ni percibía el declive de la magia. Reconocerlo y actuar ya era algo excepcional. Noel se sorprendió. Le preguntó por qué no se burlaba de ella como hacían todos los demás. Al fin y al cabo, la mayoría creía que los objetos mágicos eran simplemente más prácticos. Abel entendía muy bien esa frustración. En un ambiente así, ella había decidido perseverar y buscar la magia antigua. Seguro que soportó mucha soledad y la carga de ser incomprendida. Así que le dijo con total sinceridad que jamás se burlaría de su empeño. Esas palabras removieron algo en Noel, en silencio. Ella pidió su nombre en voz baja, con un dejo de timidez, se presentó formalmente y le entregó la llave del cuarto. Lo invitó a volver mañana, quería mostrarle algo. La noche siguiente llegó pronto. Abel encontró a Ted dormido en la biblioteca. Sabía que los clubes lo habían tenido a la carrera días enteros y no tuvo el corazón de despertarlo. Se fue solo, pero en el pasillo lo detuvo Alisa. Con cierto nervio le preguntó a qué club de investigación pensaba unirse. Cuando supo que aún no había decidido, tomó coraje y lo invitó. Confesó que siempre había querido montar un dragón volador. A Abel también le picó una nostalgia. Desde que reencarnó no había visto un dragón en esta era. Accedió a acompañarla a echar un vistazo. Alisa se iluminó al instante. Le preguntó varias veces para asegurarse y salió brincando de alegría. Abel no podía evitar pensar que de verdad debería hacerse más amigos. Luego se dirigió al antiguo club de investigación mágica, pero en la puerta percibió una presencia conocida. Era el profesor Emerson. Abel fue directo y le preguntó qué hacía allí. Emerson sonrió y dijo que era el tutor del club. Luego añadió deprisa que solo pasaba de vez en cuando. Esa sobreexplicación solo despertó más sospechas en Abel. Emerson devolvió la pregunta: ¿y tú qué haces aquí? Abel respondió que tenía un compromiso previo con alguien. Emerson alzó una ceja con una mirada cargada de implicaciones y, en tono misterioso, soltó que Noel era una genio recomendada personalmente por el director. En solo un año le habían eximido de las clases normales y estudiaba por su cuenta allí, porque la mayor parte de las asignaturas del profesorado ya no le servían. Dicho esto, sugirió que Abel pidiera la misma exención. Abel rechazó la idea al instante, reiteró que solo quería una vida escolar tranquila y sin sobresaltos. Pero la sonrisa de Emerson se borró de repente y señaló la contradicción. Mientras Abel tratara con Noel, lo tranquilo y sin sobresaltos no iba a ocurrir. Abel alegó que solo le interesaban los libros de la colección. Emerson insistió, resaltando lo incoherente de su actitud. Si de verdad ansiaba calma, ¿qué interés tendría en la magia antigua? Emerson se acercó despacio, extendiendo la mano como para tocarle la mejilla, pero al final solo le dio una palmada en el hombro. Su tono volvió a su habitual ligereza y se marchó sonriendo. Abel se quedó allí solo con una sensación extraña y, en voz baja, activó su ojo analítico. Una diminuta runa mágica apareció en su hombro, un dispositivo de escucha. Alzó la mano y la aplastó sin dudar.
Emerson, donde quiera que estuviera, sonrió con conocimiento de causa, descubierto, como esperaba. Abel abrió la puerta y entró al club de investigación. Noel leía en silencio. Al verlo llegar dejó el libro enseguida y, con una sinceridad extrañamente directa, dijo en voz baja que había estado esperando. Algo pasó por Abel, una sensación leve. ¿Fue eso un gesto amistoso? Sacó a relucir el trato y preguntó qué quería mostrarle. Noel alzó con manos cuidadosas una caja de madera y de ella sacó un libro antiguo, viejo y estropeado, sellado bajo capas de poderosas runas. Noel dijo que su familia lo llamaba el Grimorio Prohibido. Abel recordó los libros de historia. Ese texto albergaba un poder capaz de sacudir el mundo y, durante la Gran Calamidad, fue la chispa que encendió conflictos más de una vez. Le preguntó por qué le mostraba algo tan peligroso. Noel respondió que había oído que quizá quisiera verlo, así que lo trajo. Abel percibió su enorme valor y empezó a sospechar del linaje de ella. Noel deshizo los sellos diciendo que solo a él le mostraba aquel tesoro. Abel se inclinó para examinarlo. Las páginas estaban grabadas con fórmulas mágicas extraordinariamente complejas. Aún dañadas, la maestría era inconfundible. Pasó las hojas rápido y reconoció una caligrafía familiar hasta que vio la dedicatoria a mi querida camarada Dodona, y se quedó inmóvil. Una tormenta estalló dentro de él. Preguntó si aquel libro era reliquia de algún antepasado suyo. Noel asintió y contó que su antepasado lo recibió de un mago muy respetado. Le preguntó si podía entenderlo. Abel dio una respuesta modesta en la superficie. Por dentro no estaba nada calmado. El libro había sido escrito por su propia mano. Señaló las páginas y le dio una explicación somera de lo que decía mientras observaba en silencio sus reacciones. La línea de su frente y sus ojos fueron superponiéndose con un rostro de tiempos remotos. Ahora estaba seguro. Noel descendía de Dodona, la heroína del agua. Noel escuchó embelesada, con el rostro iluminado por el placer. Le rogó que le contara más secretos del libro, pero Abel ya tenía planes para el día siguiente. Vio una oportunidad y propuso un intercambio. Si le dejaba usar esa sala de investigaciones, volvería en sus ratos libres y seguiría leyendo el Grimorio con ella. Noel aceptó y sonrió de verdad. Al día siguiente, Abel y Alisa llegaron a los establos del dragón. Una sola voz los recibió a todos con teatralidad. Luego, tras ella, desfilaron un grupo de jóvenes impecables y perfumados. Todos quedaron congelados. Ese espectáculo no lograba relacionar a aquella gente con dragones. Ante ellos cuidarlos había sido antes trabajo duro, al que exigía paciencia y fuerza extraordinarias. Alisa se veía apenada, no tenía idea de que el club sería así. Entonces una chica preguntó qué los diferenciaba del club de al lado. El veterano explicó, jovial, que aquel era mucho más relajado, puro disfrute y buen rollo. Abel lo entendió al instante y sintió un pequeño destello de sorpresa. En su época, los dragones eran tesoros valiosos y piezas clave en estrategia militar. Parecía que tras 200 años el mundo se había vuelto realmente próspero. El veterano anunció que montarían de a dos. Abel notó de inmediato que algo no cuadraba. Todas las chicas estaban siendo rodeadas con entusiasmo por chicos. Comenzó a latirle un dolor de cabeza. Criaturas sagradas usadas como decorado para coquetear. El veterano avanzó directo hacia Alisa y la llamó con calor. Ella se refugió tras Abel, diciendo que ya tenía pareja. La mirada del veterano se posó en Abel, fría y molesta. Se abrió paso entre ellos y ofreció a Alisa que fuera con él, pero ella se agarró al brazo de Abel y dijo que quería ir con él. El veterano sonrió y la rechazó. Era demasiado peligroso llevar a dos novatos en el mismo dragón. Alisa quedó en un aprieto, con los ojos llenos de decepción contradictoria. Abel vio cuánto deseaba montar, reprimió su propia incomodidad y, con atención, le dijo que no se preocupara por él y que fuera a disfrutar a gusto. Pero ese gesto la enfureció. Se volvió, aceptó la invitación del veterano con un resoplido y dejó de mirarlo. Abel se quedó sinceramente desconcertado, sin entender cómo la había ofendido. Al entrar en los establos de dragones, le golpeó de inmediato ese aroma fuerte y familiar. El veterano mostró con orgullo su ejemplar, un cuerpo enorme, sobrecogedor. Alisa soltó un jadeo de asombro encantado. Era el dragón más grande que había visto. Abel también quedó silenciosamente impresionado. Ese dragón había sido criado de maravilla. En su época, solo la más alta nobleza podía permitirse una bestia así, y tras 200 años, la humanidad había aprendido mucho en cómo cuidarlos, vaya que sí. El mayor le dijo a Abel que su dragón estaba en la sala del fondo y se llevó a Alisa para disfrutar del vuelo. Ella miró atrás una vez antes de seguirlos. Los demás visitantes fueron saliendo poco a poco. Las caballerizas se quedaron en silencio, y Abel fue el único que quedó. Avanzó solo hacia la parte más profunda del edificio, listo para conocer al dragón asignado, cuando una voz detrás lo llamó con urgencia. Le advirtieron que no se acercara a esa sala bajo ningún motivo, porque el dragón dentro, Reinhardt, tenía un odio particular hacia los humanos. Un muchacho pequeño se disculpó por la brusquedad, y se presentó como un manejador junior que trabajaba allí. Abel dijo que estaba bien, y que solo quería conocer al dragón rápidamente. El chico entreabrió la puerta y dijo que verlo de primera mano transmitía el peligro mejor que 1000 palabras. Abel vio un enorme dragón rojo con cicatrices alrededor de los ojos, que irradiaba una autoridad arrogante. De inmediato sintió una oleada de admiración. Aquel era un dragón magnífico. El chico explicó que se llamaba Reinhardt y tenía más de 100 años. Fue una vez un famoso dragón de carreras, pero tras la muerte de su manejador, se negó a someterse a cualquiera. Muchos pedían deshacerse de él, pero el chico se oponía firmemente, porque los dragones más jóvenes lo veneraban y su sola presencia calmaba las caballerizas. Abel comprendió al instante: los dragones solo respetan la fuerza auténtica. Que uno viejo inspirara tal estima decía mucho de su poder.
Quizá simplemente estaba harto de que los indignos mandaran sobre él y eligió ocultar su fuerza. Abel pronunció su nombre con gravedad contenida y extendió la mano invitando a Reinhardt a mirarlo. El chico, alarmado, corrió a impedir lo que parecía un gesto suicida. Abel le dijo que se quedara quieto y no dijera nada. Reinhardt alzó su cabeza altiva, los ojos brillando con una luz inquisitiva. Abel leyó esa petición muda y preguntó si quería salir a volar. Reunió una esfera concentrada de magia pura en la palma y la mostró al gran dragón. Reinhardt entrecerró los ojos y observó un momento. Luego, con calma, se acomodó más abajo. Ese gesto de sumisión dejó al chico sin palabras. Abel dijo con suavidad que quizá debería darle una oportunidad a la persona frente a él. Reinhardt miró al chico y por un instante su mirada pareció ablandarse. El muchacho, emocionado, preguntó con urgencia quién era Abel. Abel respondió solo que era un estudiante y que estaba tomando prestado a Reinhardt. En el valle, varios dragones voladores llevaban a alumnos en un tranquilo paseo. El señor bajó a Alisa y la posó sobre una franja de hierba silenciosa. Al mirar la capital real y la academia encogidas abajo, Alisa quedó maravillada. Pensó que todo sería mucho mejor si Abel estuviera a su lado. El señor le ofreció una taza de té con una sonrisa que ocultaba algo. Alisa, sin sospechar nada, le dio las gracias y bebió. Entonces, de pronto, el señor la abrazó por detrás. Se sobresaltó y volcó la taza. Le soltó de inmediato un ¿qué te crees que haces? Y le dio una bofetada, rabia pura en el cuerpo. Pero el señor tuvo el descaro de invertirlo y acusarla de haber venido con malas intenciones desde el principio. Entonces, con palabras soeces, manchó la reputación de su relación con Abel. La furia de Alisa explotó, convocó su magia lista para luchar, pero una ola fulminante de mareo la golpeó. Cayó al suelo, indefensa, y entendió al instante que el té había sido drogado. El señor se jactó con suficiencia de sus excelentes notas en pociones. La miró por encima, incapaz de controlarse, con una sonrisa engreída. Alisa no pudo más que permanecer ahí mientras él se acercaba. En ese mismo instante, Abel ya surcaba el valle a lomos de Reinhardt. Observó el valle abajo y vio que la mayoría de los estudiantes estaban en sus propios enredos románticos. Su mirada barría una zona de hierba y se detuvo en seco. El señor estaba sobre ella, acosándola, y Alisa luchaba sin fuerzas para resistir. El rostro de Alisa estaba surcado por lágrimas mientras gritaba el nombre de Abel con todas sus fuerzas. El señor, burlón, dijo que el dragón prestado a Abel era el más indómito del establo. Escupió que un hombre con ojos inferiores probablemente ya habría caído al vacío. Alisa le gritó con toda la rabia que le quedaba. Lo llamó exactamente por lo que era, y el señor le dijo que hablara con voz más dulce. Su mano surgió sin dudar. Le ordenó, amenazante, que fuera buena y se dejara hacer. El miedo la paralizó por completo. Solo podía gritar el nombre de Abel una y otra vez. En ese instante, una mano agarró al señor por el pelo. La voz de Abel, fría como el hielo, preguntó si aquello no infringía las normas de la academia. Alisa alzó la vista y las lágrimas que había contenido, el dolor y el terror que aún latía, por fin brotaron. El señor se zafó en pánico. Abel le dijo sin rodeos que aquello era una agresión. El tipo intentó justificarse con el corazón desbocado. Señaló a Alisa diciendo que ella también lo había querido, pero Abel la defendió sin dudar ni un segundo. Ella jamás se rebajaría a alguien como él. Esas palabras cortaron la oscuridad como un rayo y las lágrimas se desbordaron. Humillado y furioso, el señor sacó su herramienta mágica y soltó una sarta de maldiciones. Gritó que los reduciría a cenizas. Un rayo de fuego vino rugiendo hacia ellos, pero la amplia ala de Reinhardt lo desvió sin esfuerzo. Abel dio un ligero salto hacia arriba y reforzó a Reinhardt con un hechizo defensivo. Reinhardt vibró de energía y, con un solo batir de alas, destrozó todos los ataques de una vez. Abel aterrizó tras el señor como un espectro. El señor giró, presa del pánico, pero su mano ya estaba aprisionada por la férrea garra de Abel. Pronunció una incantación breve. Las runas del cañón de su artefacto se apagaron, muertas. Disparó en vano. Enfurecido y sin salida, invocó a su propio dragón volador y le ordenó atacar. El dragón llamado Luz Sagrada vaciló antes de alzarse a regañadientes. Justo cuando se preparaba para lanzarse, Reinhardt estampó una enorme pata con un rugido atronador. Una autoridad invisible del dragón se desplegó, paralizando al señor y a su bestia en el lugar. Entonces ocurrió algo aún más asombroso. Reinhardt se movió por voluntad propia, extendió sus enormes alas y las cerró protectoramente sobre Abel, acunándolo. La advertencia y la majestad de su mirada quitaron a Luz Sagrada toda voluntad de lucha. El dragón incluso se volvió contra su propio amo, lo agarró mientras éste gritaba y entraba en pánico. Despegó sin mirar atrás, huyendo del cielo pese a los gritos frenéticos del señor. El peligro había pasado. Alisa ya no pudo contenerse y se lanzó a los brazos de Abel. De camino de vuelta se subió a la espalda de Reinhardt y volvió a sonreír. Y Abel dejó escapar un suspiro de alivio, feliz de que esos recuerdos horribles no echaran raíces en ella. Aprovechó para mirar alrededor y ver si quedaba algún desgraciado por ahí abajo. Entonces Alisa le gritó de repente al oído, deseando que el tiempo se detuviera en ese instante, mientras la cabeza de Abel viajaba a otra parte, pensando en serio en magia del tiempo. Apoyada en su hombro, Alisa ya se iba quedando dormida y dijo sin pensar, susurrando que él era realmente, de veras guapo. Abel no lo oyó bien y le pidió que repitiera, recibiendo a cambio su silencio sonrojado. Y Reinhardt los llevó a los dos adelante, deslizándose con suavidad a través de la luz dorada del atardecer.